Value Investing FM, episodio 169. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero antes, el warning. Sí, tenemos warning, llevamos una semanilla sin él, pero esta vez ya toca, que es que el sábado que viene, sábado día 24 de abril, es el primer cumpleaños de mi hijo Joan, y para celebrarlo haré una oferta especial en la formación avanzada de Academia de Inversión. Así que estáis avisados. Ese es el warning. Así que, Adrián, procede a presentar a nuestro querido invitado. Y es que tenemos con nosotros a Gorka, inversor particular. Muchos lo conoceréis porque es autor de El Dividendo y también participa en el podcast de Héroes del Dividendo. Pero él es de formación ingeniero técnico naval y trabaja, de hecho, básicamente viviendo prácticamente en los barcos metaneros que transportan el LNG, el gas natural licuado, a través de los mares. Así que esto es un poco que queríamos hacer desde hace, ya lo hemos comentado como hace un año de hacer esto. De hecho, hubo un día que Gorka nos estuvo dando una masterclass ahí, 40 minutillos, hablando de cómo funciona por dentro esto. Maravillosa charla. Así que nos va a contar cómo es el mundo del mar. Bienvenido a Value Investing FM, Gorka. Muchas gracias por la invitación, Paco, Adrián. Para mí es un placer pues estar aquí en este podcast con vosotros y bueno, pues charlando un rato de bolsa, que yo creo que es una de las cosas que más nos gusta a los tres. Así que pues siempre es un placer y un honor, ¿no? Pues poder estar aquí, sobre todo para mí, que pues no soy un inversor profesional y bueno, pues yo empecé como particular y como amateur y prácticamente autodidacta. Así que bueno, pues es un verdadero honor y un placer. El placer es nuestro y además va a ser un programa muy interesante. Tú ya has comentado que tu programa favorito fue la entrevista a la Bandeira. Pues a los que os haya gustado, esto va a ser un programa bastante similar. Hay bastantes historias. Si el mundo de las minas es peculiar, este mundo no se queda corto tampoco. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante con alguna historia naviera. Y si te parece, Gorka, empezamos por el principio. ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué te llamó la atención de este mundo? Bueno, pues yo, la verdad que desde muy pequeño, pues siempre he sido una persona, pues hombre, razonablemente ahorradora y que ha tenido inquietudes con el tema del dinero. Y pues al final, pues uno empieza a trabajar y tiene que buscar, pues un poquito una solución, pues a ese ahorro, porque bueno, yo cuando empecé, pues era una época que sí que había inflación y se veía como tu ahorro, pues se quedaba en nada. De hecho, pues era la época en la que los bancos pues te daban muchos regalos por tener depósitos, ¿no? Hoy en día te cobran por tenerlos. En aquella época pues te pagaban un interés y pues si llevabas la nómina o llevabas el dinero, pues te daban, pues no sé, pues te daban platos y te daban pues sartenes, una plancha, te daban un montón de cosas. Pero a mí el tema este del dinero del banco nunca me gustó en exceso. Entonces, yo mi primer coqueteo con la inversión fue con inmobiliario y la verdad que, bueno, pues la cosa fue bastante chunga y bastante mala, pues bueno, porque elegí todo mal menos la ubicación del inmueble, que no es poco, ¿no? Pero bueno, pero todo lo demás, el momento, el precio, el inquilino a quien alquilé, bueno, prácticamente pues se puede decir que fue un auténtico desastre todo. Y cuando haces un desastre con unas acciones, pues es un dinero pequeño, pero con el inmobiliario, pues realmente no es pequeño. Entonces, el primer paso que, digamos, hubo que hacer, pues es digerir aquello y cuando aquello ya empezó a estar digerido y controlado, pues dije, bueno, esto es obvio que ha sido un error, esto así no va bien y lo que hay que hacer es
pues buscar una alternativa que sea mejor. Y por aquel momento, pues corría el año 2009, 2010, y lo que sucedió es que pues empiezas a buscar información, que por aquel entonces pues no era tan abundante y tan fácil como lo es ahora. Y pues al final yo di con webs un poco orientadas al pago de dividendos. A mí me venía muy bien ese método de inversión porque yo en aquel entonces pues mi trabajo estaba muy bien pagado, pero tenía bastante poca estabilidad. Es decir, que nadie te garantizaba que pudieses seguir trabajando y a veces que veías que había pues compañeros pues que igual tenían 6 meses, 8 meses que no tenías trabajo, entonces la situación se complicaba y pues coger tus ahorros y ponerlos en unas empresas que bueno pues te van pagando dividendos pues hacen que eso te ayude, digamos, pues esos meses que tú no, que luego al final la realidad es que no he tenido ni un solo mes de paro, pero tienes esa incertidumbre y bueno, pues es una forma de cubrirla, ¿no? Y ahí es donde empezó todo. Empiezas con errores, empiezas pues entrando en donde no debes entrar y haciendo cosas que no debes hacer, pero en fin, bueno, es como todo y luego pues vas aprendiendo, vas leyendo, al final pues tu red de gente y de contactos va creciendo. Para mí crear el blog y empezar a contactar con gente como yo, con gente que ya empieza a saber que sabe, con quien compartes ideas, con quien puedes tener un win to win, ¿sabes? Que ganan los dos. Está muy bien porque a mí me ayudó mucho y pues realmente conocí pues a 4 o 5 personas que te ayudan mucho porque te dan información y compartes un montón de ideas y la verdad es que avanzas. Y para mí, ya te digo que la creación del blog pues fue un punto de inflexión y ahí a partir de ahí pues yo empecé a mejorar también bastante como inversor y bueno, pues lo que es conocer gente que si a mí me dicen que yo estoy hablando en un podcast de bolsa, cuando yo compro mis primeras acciones de Iberdrola o de Tubacex o de Tubos Reunidos, pues ahí por el 2010, pues te digo que estás majara, ¿no? Pero bueno, pues mira, pues he llegado y bueno, la verdad que contento de haber llegado. Bueno, a ver, 2010, pues ya son más de 10 años de experiencia y de aprendizaje. No está mal, parece poco, pero está muy bien. Es ir componiendo esta experiencia y estos conocimientos. Sí, bueno, la verdad es que los años pasan volado, pero y yo, la verdad, cuando hablo con mucha gente que está empezando, siempre digo que normalmente los 3, 5 primeros suelen ser duros porque es muy raro que alguien empiece a invertir, aunque seguramente pueda haber excepciones, pero es muy raro que tú empieces a invertir cuando justo hay una crisis, ¿no? Lo normal es que la gente novata empiece a invertir cuando la crisis ya está escampando y digamos ya estás en parte alcista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en 2 años vas a tener una crisis y como seguramente no estés todo lo formado que debieras, pues vas a tener bastantes errores y digamos ahí hay una época que puede ser crítica y desesperante, sobre todo para la gente que empieza a invertir sin dedicarle demasiado tiempo, digamos que no sean tan adictos como yo. Hmm. Pero otra cosa, eso en la parte de inversión, pero ¿cómo acabaste en el tema barcos? ¿Es algo familiar o por qué te dio? No, yo soy el primero de la familia y la verdad, pues mira, pues yo la verdad que tenía buenas notas y en general iba bastante bien. Tenía algo de problema con la parte que es de dibujo técnico y entonces entrar en una ingeniería industrial o una ingeniería así y tal me asustaba un poco. Y luego, bueno, tenía la parte de letras, pues no se me daba demasiado bien. Entonces, bueno, pues a la hora de elegir carreras, cuando pues estás que en mi caso yo fui el primer año que se hizo el bachillerato LOCSE, como es hoy en día, ¿no? Pues me cogí una lista de carreras que tuviesen poco paro y que pudiesen cuadrar con mi perfil y tal, y apareció esta y dije, bueno, pues una ingeniería no me gusta, esto es algo intermedio. Las otras opciones que tenía eran informática, que no me acababa de gustar, y físicas puras, ciencias físicas puras, pues dije, pues esto no huele mal, no pinta mal. Y ya pues ahí empecé a estudiar. Hombre, más que perder un año, perder dos, si no te gusta, tampoco iba a pasar. Así que empecé y la verdad que empecé con muy mal pie porque el primer embarque que tuve fue horrible, pues una empresa pues que ha cerrado y es una pena, pero por fortuna para mucha gente que iba por ahí, pues yo casi creo que está mejor cerrada que abierta. Y, y bueno, pues
te cuesta. Y luego pues yo la primera campaña la hice en portacontenedores. Y luego yo ya entré en el mundo del gas. La verdad que yo sacaba buenas notas, yo tenía buena relación con los profesores y tal, y conseguí entrar en lo que era, pues yo creo que la peor empresa de gas que había para acceso a nosotros. Es la peor, pero era de gas, ¿me entiendes? Entonces es un plus, porque cuando tú entras en el sector del gas es muy difícil que salgas, porque nosotros tenemos una cosa que se llama el Matrix, digamos que es la experiencia, ¿no? Y va por tipo de barcos y por rango. Entonces, si tú consigues entrar joven y coges experiencia en gas, como digamos es el sitio más complicado y más restrictivo, es muy difícil que las mismas empresas te dejen salir. Con lo cual, pues yo tuve la suerte de entrar ya en el gas, entré en los gases licuados del petróleo, lo que es el LPG. Estuve ahí pues más o menos, pues yo diría que una década, más o menos, del 2006, bueno, empecé de alumno antes, pero ya digamos de maquinista estuve de 2006 al 2016, y en 2016 es cuando empieza el segundo boom del LNG, el primero sería en el año 2004-2008, y pues decido intentar hacer el cambio y bueno, pues soy rechazado por dos empresas por no tener experiencia en lo que es LNG, y me admite una tercera, que es en la que estoy actualmente. Y pues ahora te sucede un poquito lo mismo. Yo he cogido experiencia en mi rango de jefe de máquinas, que es el más alto que puedo alcanzar. Coges ya una experiencia, coges un matrix y ya es muy complicado que ya las mismas empresas te dejen salir, salvo que hagas alguna jaimitada de las gordas. Que, pues, hombre, en estos puestos muchas veces no solamente esto sucede porque tú seas bueno o seas malo, sino por, bueno, pues hay veces que hay decisiones y tienes que tomar una entre tres y las tres son buenas, y hay veces que tienes que decidir entre tres y está la mala, la horrible y el desastre. Entonces, bueno, pues no es tan fácil. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Como con mi carrera como inversor, pues yo creo que dormir tranquilo, que sobre todo cuando tiene, si, lo que pasa es que yo, a medida que han ido pasando los años, digamos, he ido ganando en responsabilidad, con lo cual eh, yo, por ejemplo, ahora he tenido unos meses que he tenido que desconectarme, como cuenta Warren Buffett, que te echas a dormir y cuando te despiertes la cartera pues tiene que estar bien, pues yo precisamente me ha pasado ahora eso. Entonces, yo tengo acceso a Internet, aunque estaba afuera, pero tengo acceso a Internet, no era muy bueno. Lógicamente miraba y puedes mirar, pero no me puedo poner a mirar por los resultados de una empresa que llevo en cartera y que puede estar bien o puede estar mal. Entonces, a medida que tú tienes exigencias profesionales, pues también puede que tienes que saber tener una cartera que te permita dormir tranquilo. Lo que sucede también es que cuando aumentan digamos, las responsabilidades profesionales, también aumentan los sueldos, con lo cual tienes menos dependencia de esa cartera. Pero bueno, pues tienes que saber jugarlo bien porque pues a veces este tipo de trabajos también cansan mucho y en un determinado momento pues puede ser interesante pues decir adiós. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estilo de inversión? Que has comentado que se centra en los dividendos y cómo ha evolucionado. Dentro de los Sí, dividendos, dirías que hay, bueno, algunas características que podrían resumir tu estilo de inversión. lo que pasa es que como yo he cambiado mucho, que es lo que le pasa a cualquier persona, no a mí, sino lo que le pasa a cualquier persona en 11, 12 años ya casi que voy a hacer invirtiendo, mi inversión también se ha ido modificando con ello. Yo cuando empiezo a invertir, pues prácticamente lo que buscas es algo que te dé una estabilidad y que te dé una tranquilidad en caso de que no tengas trabajo. Entonces digamos que yo baso mi inversión pues en empresas que no me importa tanto el crecimiento, pero sí me importa mucho el dividendo. Sé que es un problema con el peaje fiscal, pero bueno, es lo que hay cuando tú quieres tener un riesgo cubierto, pues lógicamente pierdes una rentabilidad. Entonces tienes que elegir la opción que en este caso a mí mejor se me adaptaba y era pues unas empresas que tuvieron un payout pues, relativamente alto y que den unos dividendos pues razonablemente predecibles. Y de ahí pues tienes posiciones en mi cartera pues como puede ser las primeras de Iberdrola, de Nagas, de Red Eléctrica, unas telefónicas que rondan por ahí, también hubo algo de Banco Santander o alguna de Repsol, ¿no? Pues son empresas que por lo general se ajustan muy bien a eso.
Con el paso de los tiempos, ¿qué sucede? Que aumenta tus conocimientos, digamos, profesionales, aumenta tu rango, aumenta tus ingresos, y yo hice un cambio de empresa muy bueno en el 2016 y pasé a tener una estabilidad muchísimo mayor, ¿no? Entonces, cuando tú pasas a una empresa que es muchísimo mejor y ya te da un contrato de muchísima más calidad, pues ese dividendo ya te empieza a importar menos, porque lo tienes cubierto, o sea, cubierto por tu actividad laboral. Y en ese momento es cuando yo pues empiezo a coquetear un poquito más, pues digamos, con empresas un poco, vamos a decir así, más value, ¿no? Pues que puedas buscar empresas que tengan un dividendo más pequeño, que tengan crecimiento, que las veas de calidad o que te metas en, que a veces me he metido en apuestas que no me tendría que haber metido, quizás un poquito más arriesgadas. Bueno, te empiezas a ir más a lo que sería un estilo value, aunque yo sigo, para mí me siguen llamando mucho la atención los dividendos, porque hay veces en este tipo de trabajos que hay muchos días que te levantas con unas ganas de coger la maleta, largarte y dejarlo todo enormes. Y hay veces que los problemas o los enfrentamientos que puedas tener pues con algún, no compañero o con algún superior o con algún, bueno, algún tonto, porque para encontrarte tontos en la vida solamente hace falta tiempo, porque los hay y bueno, pues es estadístico. Entonces, pues el tener una buena cartera y soportada por unos buenos dividendos, pues sí, te da una libertad y una alegría de plantarte y de mandarle a alguno al carajo, pues es extraordinario, ¿no? Entonces, que de hecho, pues uno no lo sabe hasta que lo hace, ¿no? Cuando lo hace, pues además es increíble porque te quedas estupendamente bien y además generalmente, como sueles tener razón, pues lo que va a suceder es que te quedas bien y además luego vas a ver cómo cosechas frutos positivos por haberte plantado y haber dicho pues lo que es la realidad, lo que piensas y lo que crees que es mejor. Y que no te lo has tenido que callar por miedo a que te puedan coaccionar o despedir o lo que sea. Muy, 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 muy interesante. Y antes de meternos ya directamente con el tema de el LNG, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Bueno, yo tengo participaciones en el Cobas. A mí Parames es un tío que me gusta mucho cómo invierte, a pesar de, bueno, esta etapa que ha tenido un poco complicada, que este año pues ya ha sido diferente, ¿no? Y para mí me gusta mucho, siempre hay posiciones que te gustan más y te gustan menos, lógicamente en un fondo no te puedes compartir todo, pero a nivel español me gusta mucho Paramés y me gusta mucho Iván Martín, el de Magallanes. Yo invierto, diría que yo soy la persona, o sea, si tuviese que compararme con un gestor, que lógicamente Iván Martín es infinitamente mejor que yo, vamos, solo faltaría, pero quizás mi estilo, al que más se pareciera, sería el de Iván Martín. Y así a nivel internacional, pues yo soy enormemente seguidor de Warren Buffett, sobre todo de lo que hace y no de lo que dice. Y, y así también me gusta mucho Smith, Terry Smith, que le sigo un poquito de vez en cuando porque sus movimientos, sus posiciones también me gustan mucho y las comparto mucho y es un inversor que me gusta mucho. Me gusta mucho también el carisma de Bill Ackman, pero bueno, no tanto como inversor, sino más como él, como un personaje, bueno, pues auténtico. Bueno, aquí también somos muy fans de Bill Ackman. Así es. Y ya entrando en el mundo del LNG, ¿nos puedes explicar cuál es la cadena de valor dentro del sector, dentro del LNG, un poco los países productores, los compradores y el país que juegan los armadores en todo este sector? Sí, bueno, el gas natural, el metano, pues es básicamente como negocio, yo siempre lo digo que es bastante malo, ¿no? Es un negocio bastante malo, lo que pasa es que como es energía, pues es necesario y, y bueno, y es lo que hay. Entonces, de hecho, si nos remontamos un poquito al pasado, había muchísimos pozos mixtos en los cuales pues tú obtienes crudo, puedes obtener otras cosas y además pues obtienes metano, ¿no? Que el metano directamente se tiraba a una antorcha y esto es porque por sus dificultades para poder ser transportado. Si tienes un gasoducto, pues bueno, lo bombeas. No es nada barato bombear, en contra de lo que la gente nos podemos pensar, que digamos que podemos pensar que empujar de forma gaseosa el metano
puede ser más barato que relicuarlo, transportarlo por mar y luego volver a regasificarlo, pues los costes de empujar el gas, digamos, en estado gaseoso son elevados. Además, el metano tiene la característica que es enormemente explosivo y además son explosiones muy virulentas. O sea que hay un tema de seguridad importante. No es lo mismo poder tener un escape de cualquier gas que el metano es bastante peligroso. La parte buena es que a temperatura ambiente pues sube porque es muy poco denso, con lo cual no se te quedan bolsas como puede ser del propano, pero si tú tienes en un local cerrado pues una pequeña fuga de gas, es enormemente explosivo, tiene una explosividad muy elevada y eso hace que la peligrosidad cuando hablamos de gas pues sea importante. Entonces, bueno, pues el LNG prácticamente pues empieza a funcionar, pues yo creo que será en los años 60, 70, y prácticamente es el monopolio de 3 o 4 personas. O sea, hay 3 o 4 empresas que lo hacen, 3 o 4 armadores que hacen los primeros buques LNG para transportar, los primeros gasoductos. Y el LNG tiene una ventaja terrible y es que es un producto muy limpio. Entonces, digamos que esta es la gran ventaja que uno tiene cuando maneja LNG. Cuando tú haces un proceso térmico con cualquier otro combustible, pues ya sea carbón o gasoil o fuel o gasolina, pues tienes unos residuos que son bastante elevados y en cambio el LNG o el metano, que es un producto que explota muy bien, que tiene una combustión muy buena, pues también es muy pura y a nivel de mantenimiento pues consigue salvar mucho. Y como no tiene azufre, evitas que tengas ácido sulfúrico en los escapes, ¿no? Y esto evita que se te hagan agujeros en el tubo de escape del coche, que era una cosa tan común antes. Pues esos agujeros del tubo de escape no era otra cosa que teníamos azufre que cuando combustionaba pasaba a ser SO2 y con H2O pues te hace H2SO4, que es el ácido sulfúrico, que bueno, pues hace agujeros porque tiene la manía de corroer. Entonces, en ese sentido, el LNG pues es un producto limpio, es un producto muy bueno y bueno, pues que sirve para mucho y sobre todo puedes usar hasta la última gota de calor, que en caso de fuel o carbón, pues los gases de escape nunca los puedes bajar de 200 grados más o menos. Con lo cual el rendimiento pues lo mejoras mucho y aparte mejoras mucho tus gastos en mantenimiento porque es un producto limpio. Y además, ahora que estamos muy de moda con todo esto de las emisiones, pues la reducción de CO2 por su composición química del metano, pues es una relación bastante mejor que la que tendríamos pues con un equivalente, llámese el que quieras, ya sea butano, propano o gasolina o gasoil. Entonces digamos que estas son un poquito las razones del cambio que estamos viendo pues en China o en India hacia el LNG, ¿no? O en Japón, que ha sido el consumidor por excelencia en la historia. Luego tenemos la parte negativa, que hemos hablado pues un poquito de los riesgos de explosividad, que es bastante complicado, pero el mayor gran problema que tiene el LNG es su almacenamiento. Un litro de LNG, si lo ponemos en estado gaseoso, nos ocupa 615, 620 veces. Con lo cual, pues es obvio que en estado gaseoso almacenarlo pues no es muy útil, salvo que tengas un yacimiento, como pues por ejemplo es el almacenamiento que tenemos aquí en Bilbao, ¿no? En la Gaviota, que es una bolsa de gas que en su día se vació y lo que hacen es, pues la tienen de tanque, ¿no? Entonces tú llenas, metes ahí, sacas, metes, sacas, ¿no? Si tienes algo natural que te permite hacer eso, lo puedes tener, pero si no, pues en China o en Japón, pues son tanques inmensos, pero inmensos, y parecen champiñones si los ves desde el avión, ¿no? Es una zona que lo único que hay es champiñones, que son tanques de LNG, y lo tienes que tener almacenado ahí. Pero el gran problema que tiene el LNG, si lo tienes en estado líquido almacenado, es que como está a menos 160 grados, pues se evapora. Entonces es lo que nosotros conocemos como el boil-off rate, que es, digamos, el porcentaje diario del líquido que se te evapora simplemente por estar ahí esperando, ¿no? Almacenado. Que es un gran problema porque tú el petróleo lo echas en un tanque, lo dejas ahí y ahí está, quieto. No es exactamente así, porque también tiene sus gases y sus cosas, pero bueno. Pero el LNG tú lo echas en un tanque y eso se pone a evaporar y nos genera pues esa pérdida de dinero, de carga, ¿no? Porque al final si tienes una pérdida, si lo puedes bombear a la red, pues lo puedes bombear a la red, pero si no lo puedes bombear, pues
lo tienes que hacer, o lo haces líquido de nuevo y eso te cuesta pues un 20-30% del proceso, ¿no? Es decir, que sobre 100 metros cúbicos de LNG, si lo queremos relicuar, pues vamos a usar 30 quemando en motores para generar energía eléctrica que relicúen los otros 70. Entonces, pues es un gasto enorme. Con lo cual, pues ese, digamos, es un tema que lo que hace es generar cuellos de botella y restricciones y gastos. Y es algo que mucha gente que entra en el LNG, operadores nuevos o empresas nuevas, pues muchas veces se olvidan y generalmente les genera bastantes dolores de cabeza. El siguiente problema que tiene es que, claro, si tú tienes algo a menos 163, pues desde luego acero de la chatarrería del pueblo no es. Entonces ya vas a tener que trabajar con válvulas muy caras, con tanques muy caros, con todo muy caro. Y lo que es muy caro, pues hay que cuidarlo porque si no lo cuidas se rompe y claro, cuando hay que reemplazar, pues vuelve a ser muy caro. Entonces ahí es otro punto que genera un cierto, un punto de incertidumbre, porque una avería, yo siempre digo que una avería en un petrolero, pues ahí vas al astillero, cortas, pegas, pintas y arreando, y se llama 10. Eso mismo lo tienes en un LNG, vas al astillero y empiezan los problemas, los sudores, reparas, cuando piensas que vas a salir se ha roto algo más, vuelves a reparar, no sé qué, vienes para aquí, pintas, ahora no se puede, salgo, y en vez de 10, pues se llama 50 o 100. Entonces, ese es otro punto de inflexión y es lo que hay. Y entonces, pues un poquito a lo que ibais, ahora que ya pues hemos puesto un poquito en historia, pues cómo fue esto, las ventajas y las desventajas, pues básicamente a día de hoy, según dicen, si tenemos que mover el LNG o el gas, más bien el metano, más de 1000 kilómetros, es más rentable, según dicen, relicuarlo, transportarlo por barco y luego regasificarlo. Entonces, pues de ahí la gran aparición de barcos LNGs, pues ahí tenemos la expansión de flota de TK, o podríamos tener la expansión de flota de GasLog, que también ha sido importante, han aparecido empresas privadas, JP Morgan tiene ahí un fondo que tiene barcos, Capital, no me acuerdo cómo se llama, Capital no sé qué, pues también ha salido ahora pues unos griegos que ni recuerdo el nombre, porque Alfa Marine o algo así, que también se dedican a ello, y bueno, pues ha habido una explosión de empresas, porque si eso que dicen que es cierto, que supongo que será, hace falta muchos barcos para sustituir pues esas tuberías. Y la gran ventaja que tiene el barco es que bueno, nunca te lo pueden pinchar para robarte, ni te lo pueden embargar, ni aparece alguien y te corta el suministro, que ha habido problemas en Alemania y en más países, con lo cual pues da una cierta seguridad, aunque tengas que pagar un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero te da una cierta seguridad a la hora de tener asegurado pues tu suministro, o que te va a llegar lo que te han prometido. Y luego, como países productores, pues históricamente, pues países productores teníamos a Perú, que tiene unas bolsas de gas, bueno, que son bastante importantes, que históricamente ha sido un gas que ha ido bastante para Japón y para Corea. Luego teníamos Indonesia, que tiene también unas cuantas bolsas de gas importante, Nigeria, que es pues un histórico de carga de gas, Argelia, pero Argelia ha sido más por gasoducto. Teníamos Egipto con la terminal de Damietta, que hubo el embargo, que estaba metido gas natural, y BG Group, que luego lo compró Shell. Y luego apareció el gas en Australia, que es la famosa expansión de BG Group, que planteó hacer ahí una obra pues faraónica para poner una ruta con una barbaridad de barcos Australia, Estados Unidos, y en medio del proceso pues es cuando aparece pues el tema del gas en Estados Unidos y revienta todo el mercado. Y bueno, pues Estados Unidos, que era un gran, bueno, era comprador, pues pasa a ser vendedor. Le pasa un poco lo mismo que a Canadá, pero no era la misma escala. Ni Canadá compraba tanto como Estados Unidos, ni ahora Canadá vende tanto como Estados Unidos. Y luego, pues bueno, en el Golfo Pérsico siempre ha habido gas. Qatar quizás sea pues la referencia en gas natural, y bueno, ahora mismo tienen un contrato, un megacontrato, que hablan de ciento no sé cuántos barcos que van a sacar a licitación, que bueno, pues se está retrasando, nadie sabe nada de ello, pero cualquier día suena el teléfono y arranca todo. Y en la parte de los consumidores, pues como hemos dicho, pues estaba pues Estados Unidos, que siempre ha sido un consumidor,
estaba Europa, que ha crecido, pero no es, digamos, un consumidor importante ahora mismo. Estaba Japón, que siempre ha sido un auténtico devorador de gas natural, o sea, ha sido, y cuando hubo el problema de Fukushima fue bestial la cantidad de gas que empezó a comprar Japón, que ahora parece ser que Japón está volviendo a arrancar nucleares. Y están volviendo con el plan nuclear porque, claro, el gas hay que pagarlo y no es barato muchas veces. Hay veces que sí, pero otras veces no lo es. Y Corea del Sur también es un gran demandante de gas y en los últimos años pues nos ha aparecido la China e India, ¿no? Son países que como no tienen prácticamente tecnología vieja, pues lo que montas es lo más eficiente, lo mejor, y pues a día de hoy pues en producción eléctrica pues si tienes un gran consumidor como una gran ciudad, pues seguramente el proceso más eficiente es un ciclo combinado de gas natural. Bueno, estoy hablando de lo que es producción con combustible fósil. No me voy a lo que es el tema de nuclear, hidráulica o renovables, ¿no? Digamos, necesitas un combustible fósil. La alternativa más económica y rápida y viable a día de hoy, pues yo creo que es, si tienes un gran consumidor, pues tener un ciclo combinado que alcanzan rendimientos, pues que yo creo que se acercan si no superan el 60%. Tampoco estoy muy puesto en ese punto, pero sí. Y la otra alternativa que hay, que se está usando mucho ahora, sobre todo en países que vamos a decir así, que no son estables o que son un poco bananeros, pues es la creación de megacentrales con contenedores. Y entonces cada contenedor lleva un motor eh, de gas dentro, un motor de combustión, como el de un camión grande, ¿no? Con su alternador y todo. De forma que si pasa algo en el país, aproximadamente en menos de una semana tienes la central desmontada, puesta en un portacontenedores y te piras. Entonces esa es una alternativa que se está dando mucho. Pues cuando quieres alimentar una ciudad pequeña y no sabes qué hacer, pues bueno, pues llamas a alguien que te haga algo de esto y te lo hace. Y si pasa algo, pues te escapas. Entonces, bueno, pues es una alternativa que está ahí que puede modificar, vamos a decir así, puede cambiar el mercado marítimo del LNG, porque hasta ahora el mercado marítimo mayoritariamente es transoceánico y con barcos muy grandes, y esto puede crear un cabotaje de barcos pequeños, de que tengan que alimentar a estos pequeños depósitos o pequeños barcos regasificadores o bombeadores de líquido para alimentar a estas centrales Lego, ¿no? Porque podríamos decir, porque es una especie de Lego lo que hacen, que alimentan pues donde les manden. Y se usa mucho también, pues si tú, por ejemplo, quieres montar una mina y no es muy grande, pues en lugar de hacer una cometida eléctrica y este tipo de historias, pues lo que haces es eso, creas un tanque ahí del LNG, pones estos contenedores, los que necesitas, tú pides los que necesitas, porque ya te digo que es como un Lego, y ya tienes suministro eléctrico. Que se agota la mina y quieres irte, pues yo qué sé, 300 kilómetros al norte, pues bueno, llamas a unos camiones, te desmontas todo con una grúa, te vas para allí y lo vuelves a montar. Entonces está resultando muy práctico y está teniendo, la verdad, que bastante buena aceptación. Muy interesante. Y en todo esto, para conectar compradores y vendedores, tenemos un poco donde entras tú. Tú te ocupas de alimentar a los compradores con los Sí, barquitos. sí, básicamente el mercado del energía históricamente era un mercado muy cerrado, es decir, salía un contrato, por ejemplo, el de Japón con Qatar, que lo llevó, si no recuerdo yo mal, una empresa del Golfo Pérsico que se llamaba Enjesco, y te hacían un barco con 20 años de contrato y sabías cuándo cargabas, cuándo descargabas, pero al entrar tanto nuevo país al mercado, pues ha aparecido el trading, vamos a decirlo así, el trading agresivo en el mercado. Y pues ahora hay varios operadores, yo creo que uno de los principales es Shell a nivel mundial, y lo que hacen ahora pues es hacer pues más trading, ¿no? Lo que antes sucedía con el petróleo o las gasolinas, pues ahora está sucediendo con el LNG. Entonces, básicamente, pues un comprador pone o sea, un productor pone en el mercado un gas, ¿no? Que él produce, que va a tener un almacenamiento y lo va a tener ahí, y aparece un intermediario que es el que te lo va a comprar a ese, lo va a montar en un barco y lo va a colocar en un vendedor. Históricamente, cuando tú cargabas el LNG, sabías quién lo había comprado. A día de hoy, pues eso está cambiando. Entonces, bueno, pues pasan cosas más, bueno, pues más lo que es un mercado global, que es una cosa que hay mucha gente que se extraña y eso es lo que pasaba pues con el petróleo, con el propano, pues de toda la vida, ¿no? No es una cosa que podamos decir que es nueva
sino que simplemente pues que el mercado ha crecido, ha hecho economía de escala y se ha masificado. Y entonces suceden este tipo de cosas. Y Una, pues sí, es que justamente mi siguiente pregunta era sobre eso. Era para preguntarte si no te daba la sensación, que a mí me la da, de que cada vez el LNG es más commodity. Antes era como un nicho más pequeño, más especializado, lo que tú dices, contratos a más largo plazo, y ahora cada vez el mercado spot cada vez más grande, menos contratos, más volátil, por así decirlo. También aparecen nuevas tecnologías cada poco tiempo. O sea, en los últimos, no sé, los últimos 20 años, ¿cuántas veces ha cambiado la tecnología de los barcos? Y veo que también lo piensas, ¿no? Que cada vez está más pareciendo un poco más el petróleo, por así decirlo. sí, y además es un tema que la gente puede confundirse, porque sí, es una commodity, pero el problema que tiene el LNG, que es lo que despista a muchos y lo que causa muchos dolores de cabeza, es el tema que he comentado del boil off, ¿no? Tú cargas un petrolero y dices, ahora lo fondeo ahí y ahí se queda. Tú cargas un LNG, no puedes hacer eso. O sea, todos los días hay una parte de la carga que la pierdes. Entonces, claro, eso se lo come, digamos, o sea, ese gasto lo tiene la persona que está en ese momento es propietario de ese LNG. Y la tecnología en los barcos, pues digamos que ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque, por ejemplo, en un petrolero podríamos hablar que un petrolero de los años 60 a un petrolero actual, pues no ha cambiado nada. Lógicamente no ha cambiado nada. Han cambiado los combustibles, han cambiado los aceites, han mejorado los motores, pero todo se ha basado en pues introducir electrónica o mejorar el mecanizado, mejorar los materiales, o sea, mejoras pues como la que es un coche. Lógicamente, pues si comparamos un 127 con el último modelo que saque ahora pues Volkswagen, pues va a ser completamente distinto. Pero al final es un motor que funciona con el mismo, casi con el mismo concepto y lo único que se ha hecho es incorporar, digamos, el avance del mundo pues a ese coche. Pero en el sector LNG ha cambiado todo. O sea, ha cambiado todo, han cambiado los tipos de los tanques, ha cambiado la propulsión, ha cambiado pues la forma de ver la seguridad, ha cambiado, o sea, absolutamente todo, no ha quedado nada. Y desde, pues podemos decir que hemos tenido varias, ¿no? Históricamente los barcos LNG eran con tanques esféricos, que son tanques muy buenos y lógicamente muy caros y ocupan mucho espacio. Básicamente ese es el principal problema que tenían. Y se pasa a los tanques de GTT, ¿no? De lo que podríamos decir de membrana, que es una solución barata. O sea, los tanques de GTT digamos que no son buenos, pero no son caros y es, digamos, la alternativa que existe, ¿no? No habría una forma de sustituirlos de forma sencilla y económica. Pero a mí personalmente pues no me parecen buenos y bueno, pero es que es lo que sucede, o sea, no hay más. Y entonces ese fue ya el primer cambio. Y esto redujo, bueno, creo más boil off por un lado y creo una cosa que se llama, que seguramente no os suene, que es el sloshing, que es que un barco LNG no puede ir cargado a cualquier carga. Es decir, un barco LPG, tú puedes, si es un barco que entran 20.000 metros cúbicos, pues puedes tener desde 19.000, o sea, desde el 98% al cero, ¿no? Lo puedes llevar donde quieras. En un LNG de estos grandes que veis en ticket y tal, tienes un nivel mínimo que de ahí no puedes pasar hasta que llegas a uno máximo. Es decir, solamente lo puedes llevar casi lleno o casi vacío. Porque todo lo del medio, el movimiento del mar haría que se creen olas, ¿no?, del LNG y te rompería el tanque. Entonces bueno, pues es otro problema que si tú fondeas un barco y se empieza a gastar y a gastar y a gastar, al final llegas a un punto en que puedes entrar en slowshing. Y te tienes que quedar parado, tienes que trasegar y tienes que hacer, bueno, tienes problemas importantes. Entonces es otro problema más a la movilidad. Y luego en el apartado de propulsión, digamos que es en el que yo más controlo, pues todos los barcos serán propulsados por turbina de vapor, que esto es, bueno, pues como un coche de carburador, ¿no? Que va fenomenal, anda lo que no quieras, pero consume que llegas seco, es que ves bajar la aguja de la gasolina cuando pisas. Y aquí pues sucedió exactamente igual. Cuando el LNG se empieza a preocupar la gente de que, oye, que yo cargué tanto y me llega menos, ¿dónde está? Pues en la caldera, joder, ¿y no puedes poner algo que queme menos? Bueno, pues se incorporan los primeros motores diésel que dan muchísimos problemas. Luego se hace una disrupción tecnológica a los motores de dos tiempos con un compresor de alta presión que también genera problemas.
Y ahora finalmente, pues bueno, se ha dado la última, yo creo que es la última porque funciona bastante bien, es razonablemente barata y digamos que ha solucionado la mayor parte de los problemas. Y se ha dado al paso de un motor de 2 tiempos de baja presión y que se está vendiendo muchísimo para barcos, pues por ejemplo, portacontenedores o incluso petroleros que están quemando ya como combustible principal pues LNG en lugar de quemar fuel oil, pues porque básicamente el precio es parecido, pero el destrozo de piezas y de mantenimientos pues no tiene nada que ver. Entonces digamos que esta podría ser, y yo entiendo que debiera de ser la última disrupción importante, ¿no? Que puede haber algunas, pero no de este tamaño en el mercado, pues LNG. Ya veremos, pero bueno. Y la segunda cosa que ha sucedido es que se han incorporado plantas de relicuefacción a los barcos, pero estas plantas pues funcionan muy bien si tú quieres estar mucho tiempo con ella operativa. Y para lo que muchas veces se piensan algunos de arranca para, pues hombre, pues tienen sus limitaciones, que como todo, pues irá mejorando, pero bueno, cada tecnología, cada producto tiene sus limitaciones y muchas veces pues hay que asumirlas. Yo quería preguntarte por una empresa que has mencionado, GTT, que cotiza en Francia, que acabo de mirarla y tiene un dividendo en estos momentos superior al 6%. ¿La has mirado? Porque dices que, bueno, no te convence mucho, pero que es la mejor alternativa que hay en el mercado, o de las mejores. Bueno, es la única. Bueno, o la única, pues Sí. mejor todavía. ¿No te has planteado invertir en ella? Hombre, en Francia está el problema de la retención al dividendo, que es bastante importante. Y no es una empresa, no es una tecnología y algo que me agrade demasiado. La verdad que, pues no me he planteado. Empresas francesas prácticamente paso de ellas bastante, pero pues podría ser una alternativa, ¿eh? No te diría que no. Si no tuviésemos este problema de la doble retención. Sí que es cierto que ha aparecido, digamos, GTT prácticamente tenía la exclusividad y yo este año, que bueno, pues algún día anduve por ahí mirando y tal y cual, he visto que ha aparecido un competidor, una ingeniería de Singapur que ha desarrollado lo que podría ser una alternativa o una amenaza. Eh, Está por ver, porque la idea que plantean y lo que dicen suena muy bien. Yo han sacado algún barco ya, tiene muy buena pinta, pero hay un rango, digamos, el rango de tamaño más grande de barco que yo creo que no serían capaces de llegar y tendría que seguir siendo GTT. Ya se verá. GTT también ha sacado mejoras a nivel de boil off y mejoras muy importantes, con lo cual, pues sí que tienen un nicho de mercado, pero sí que es cierto que a pesar de que le pueda haber que tienen un nicho de mercado, quizás lo que no pueda haber es que puedan seguir manteniendo, digamos, el crecimiento. O sea, ahora se está construyendo mucho el LNG, se ha construido mucho el LNG, pero se puede mantener, pero no sé yo si podría seguir el crecimiento, desde luego, exponencialmente como ha sido en el pasado, no. Otra cosa que nos comentaste cuando hablamos ya hace, bueno, aproximadamente un año, creo yo, no sé cuándo fue exactamente, pero creo que más o menos fue por ahí, fue la relación entre el boil off rate que acabas de comentar ahora por barco y los rates, que claro, no es lo mismo uno y otro, porque claro, si tú tienes más evaporación, lo que comentaste, pues estarás dispuesto a pagar menos por un barco porque tú estás perdiendo mercancía, ¿no? Entonces hace que los barcos antiguos sean cada vez menos interesantes. No sé si puedes comentar un poco esto, cómo funciona y cómo está en la actualidad. Sí, básicamente, pues es exactamente como has dicho tú, ¿no? Cuando el mercado no está completamente loco, como ha pasado este año, pues lógicamente el que pide el charter lo que va a mirar es que el boil off sea lo mínimo posible, ¿no? Y sobre todo esto te lo hacen mucho, pues si las empresas buscan un contrato a largo plazo, ¿no? Entonces, si vamos a cualquier empresa de barcos, pues por ejemplo en Gaslog o en alguna otra, ¿no?, que he visto, pues vamos a ver que seguramente en la lista de barcos venga explícitamente el boil off rate, porque es importante, ¿no? Cuanto menos tengas el boil off, no solamente
más vas a poder cobrar de charter, sino que más apetitoso va a ser tu barco, ¿no? Es decir, se va a chartear antes. Y lógicamente, claro, esto lo que hace es eliminar competitividad a los barcos antiguos, pero ¿qué sucede? Que los barcos antiguos por lo general ya están pagados, entonces, pues bueno, el dueño los puede alquilar por un precio menor y si aparece la inflación, como muchos ya anuncian, y empieza a aparecer un precio de barcos superiores, lo que va a hacer es que el barco se encarezca, digamos, construir uno nuevo, y puede empezar a ser atractivo, pues, chartear uno de esos antiguos. Porque claro, un barco, imaginemos la cantidad de toneladas de acero, cobre y demás que lleva, con lo cual, si una subida del 20% en materias, lógicamente no es un 20% en el precio del barco, pero sí que empuja para arriba el precio. ¿Y cómo ves el sector naviero y en concreto el del transporte de LNG en el futuro? Pues yo creo que como en el pasado. Es un sector un poco, sí, es un sector muy cíclico, es un sector que, bueno, pues es lo que hemos visto este año, que te puedes encontrar unos rates desorbitantes para barcos auténticamente malísimos y puedes pasar luego pues a unos rates que no cubres casi ni, pues poco más que el gasto, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que suceden y te tiene que, o sea, tu forma de inversión tiene que adaptarse a ello, ¿no? Lógicamente, pues hay que tener nervios de acero si quieres estar en este sector, porque caídas del 20, 30, 40%, sobre todo si la empresa es pequeña, pues es que se hacen muy fácil, porque cuando todo se empieza a poner feo, pues todo se pone feo. Y de repente, pues es lo que digo yo, que pues imaginaros qué alegría, imaginaros que el barco este que se ha cruzado en Suez, pues la empresa estuviese cotizada, pues hubiese sido un palo monstruoso. Y además es que realmente tampoco sabes muy bien hasta qué consecuencias va a tener, porque ¿cuánto va a estar esto parado? Pues ahora hemos visto casi de una semana o semana y media, algo así, pero puede ser un mes, puede ser mes y medio, se queda ahí para toda la vida. ¿Qué pasa con todos los dueños de la carga? Bueno, y han tenido suerte, porque bueno, pues ha salido pronto y vamos a decir que el barco no era peligroso, porque imagínate que en vez de ser el barco, un barco portacontenedores, pues es un petrolero y se te queda ahí clavado y tienes un derrame. O es un LNG, se le cae toda la planta, no puede relicuar el gas y tiene que empezar a aliviar tanques y hacer ahí una nube de LNG y hay que desalojar y bueno, pues, entonces es un sector que tiene incertidumbre, que es cíclico y como se junta la ciclicidad, digamos, de la commodity que tú estás más el ciclo de lo que vale tu activo, porque imaginémonos ahora que aparece inflación y las materias primas se disparan, ¿no? Que podría ser algo que es asumible, ¿no? O sea, que pueda pasar, no es ninguna locura. Pues es que automáticamente si los barcos suben un 40% de precio por culpa de esas materias primas, es que fíjate, la flota de TK vale un 40% más, sin hacer nada, ¿eh? Y los charters nuevos que vayas a coger, pues van a tener un incremento, porque el charter va a venir siempre relacionado con el precio de un barco nuevo. Pero si un barco nuevo te sube un 40% el precio, pues los charters, pues no te voy a decir que suban un 40%, pero sí te pueden subir un 20, un 25%. Y lo mismo, claro, esto es muy bonito, así que seguramente ahora haya muchísima gente frotándose las manos, ¿no? Diciendo, oh, pues esto es maravilloso, pues me pongo ahora a comprar ticket y el otro, y joder, si sube, me forro, y mientras tanto cojo el dividendo. Pero fíjate qué pasa si sucede justamente lo contrario, que también puede suceder si hay una crisis. Claro. Pues lo que sucede es que si los barcos te bajan, los barcos nuevos son más baratos, tu barco automáticamente vale muchísimo menos, ¿eh? Y además, los charters nuevos que tengas que renegociar va a ser más barato porque la alternativa de barco nuevo es más barato. Con lo cual, fíjate que toda la alegría que tuviste antes, pues la puedes tener ahora de desgracia. Y ahora tú, fíjate, Paco, fíjate tú, nos ponemos en el año 2002, 2006, que se construyeron barcos, bueno, no se construyeron demasiados de estos de turbina en el mercado Trump, pero tú fíjate que en aquellos momentos que los barcos costaban pues un 60% más que a día de hoy, ¿eh? Tienes una caída de materias, una caída de charters, no tienes un contrato a largo plazo y además tu barco tecnológicamente se ha quedado atrás,
mira qué panorama tienes. Pues es la gráfica de alguna empresa que hay de LNG. Sí, sí, de hecho, sí. ¿Entiendes? Muchas es una ruina por eso, Claro, totalmente. Muy bien porque explicado. te ha sucedido el ciclo contrario. ¿Y ahora qué puede suceder? Pues quizás hay un momento en el que pues es estadística y tiene que suceder por narices, que justamente suceda lo contrario, que estás en el punto más bajo de materias y de todo, entonces tú construyes ahí. Aunque aceptes unos primeros charters baratos, imagínate que ahora pillas 10 años que no hay ningún avance tecnológico, que puede ser, que las materias primas te suben, que puede ser, que el precio de los barcos se dispara, que puede ser, que el consumo del NG también se te dispara, que puede ser, y entonces ¿qué sucede? Que el barco que has contratado ahora con un charter pequeño, cuando lo renuevas, pues se te multiplica por 3. Entonces, pues la gráfica la veremos, pues el espejo, ¿eh? De esta que vimos. Por eso este sector, pues digamos, es doblemente cíclico. Tienes la ciclicidad de la materia, del commodity que tienes subyacente, que lógicamente te afecta, y tienes la ciclicidad de tu activo principal, que es el barco, que vale mucha pasta, que pesa mucho en tu balance, y que fíjate los vaivenes y los problemas que te pueden suceder. Con lo cual, pues este es un sector que, bueno, pues que, o sea, es interesante como todos, pero que no es tan fácil como quizás otros. Esto en un petrolero, aunque los contratos, digamos, que son un poquito menos, son más a corto plazo que en el LNG, pero en un petrolero estas disrupciones tecnológicas no han sido tan agresivas. Entonces, digamos que los problemas que haya podido tener una empresa han venido más por los sospechosos habituales, ¿no? Pues de mala gestión o de deuda o de este tipo de cosas. Siendo una cíclica y que hay sorpresas y que nunca estás libre de que líes una en Suezo en Panamá, pero vamos a decir que son menos problemáticos que estos LNGs en los cuales pues ha habido mucha disrupción tecnológica, claro. Y yo un tema que te quería preguntar es sobre el futuro de la situación del gas en general, porque investigando, bueno, el tema de petróleo y tal, yo me he dado cuenta que digo, joder, es que veo todos los países y todos veo que cuentan la misma historia. Otra vez la mítica historia de commodity, que siempre lo veo. La demanda, todo el mundo dice que la demanda de gas va a subir. Todo el mundo hace proyecciones y projected, y te pone la típica gráfica projected, que es básicamente el crecimiento actual extrapolado y ya está, y pone projected, y todo el mundo va a crecer la demanda de gas, y todos los países quieren producir gas, porque el petróleo está acabado y hay que producir más gas. Y veo Indonesia, Nigeria, que quieren duplicar la producción de gas, Canadá que quiere montar plantas de licuefacción, y veo todo el mundo, otra vez la misma historia. Historias de que aumenta la demanda, todo el mundo se pone a producir más, y a mí me da una sensación de que con esa narrativa de demanda y que cada vez la gente mete capacidad de producción y además, como vende muy bien por toda la transición energética y tal, también todo el mundo pidiendo más barcos y más empresas. Y además cada vez que me parece más que el sector energético cada vez más commodity en ese sentido, como comentábamos antes. No sé cómo lo ves, pero a mí vamos, es que me parece que va a tender un poco bastante a la baja el futuro del gas. En ese Bueno, sentido. yo creo que hay un poco de incertidumbre. No sé, tú, Adrián, has mirado algo lo que son barcos petroleros y eso. El tema de los tankers. Sí, has mirado algo. ¿En qué sentido? Sí, o sea, yo he leído Sí, bastante. tienes algo de familiarización. Bueno, pues Sí. yo te voy a dar un dato para que quizás la gente no le suene demasiado. Un petrolero de estos grandes que puedas encontrar en Euronav, no me voy a ir a la saga más grande, ¿no? Porque sería injusto, ¿no? Un petrolero estándar de estos, pues suelen ser 200, 300 mil toneladas, más o menos, ¿no? Eh, un gasero de los tipo, vamos a decir, de TK, no llega a las 100.000. Ujú. Es decir, que para transportar los mismos kilos, digamos, de energía, aunque es cierto que el LNG la vas a aprovechar mejor, ¿eh? Pero para transportar los mismos kilos de combustible, que es al final lo que te interesa, ¿no? Ujú. Necesitas más pues necesitas casi 6 veces, seis barcos. ¿No? La cantidad de combustible que transporta un petróleo de 300.000 toneladas, pues vas a necesitar 6 gaseros, pues tipo los que ha hecho TK de Yamal, bueno, equivalentes, ¿no? Que tiene también, para transportar los mismos kilos, ¿vale? Entonces ese es el principal handicap que hay, pues, que la densidad del gas natural licuado en estado líquido, ¿no? A menos 160 grados, pues bueno, varía un poquito dependiendo de la calidad,
pero va a andar en 0,44, 0,45, 0,43 en esos rangos. Y el petróleo, pues más o menos se acerca a 1, es ligeramente inferior, por eso flota, ¿no? Cuando un petrolero se hunde, por eso el petróleo flota. Si fuese mayor de 1, bueno, de 1,013, que es la del agua del mar, pues se iría abajo, pero flota. Pues es ligeramente, pues no sé si estará en 0,90, 0,95, supongo que dependiendo de las densidades. Yo nunca he trabajado con petróleo, tampoco tengo muchísima experiencia. Entonces, en este sentido, si tú quieres sustituir un proceso térmico de petróleo por un proceso térmico de LNG, vas a necesitar más barcos para transportar lo mismo. Por otro lado, también es cierto que los barcos LNG van más rápido, ¿no? Entonces, por este otro lado, pues vas a necesitar alguno menos. Entonces, pues podríamos decir que un petrolero de estos de 300.000 pues lo puedes sustituir por 4 LNGs. No serían 6, bueno, quizás 4, vale. Pero esto ya te crea un aumento del tema. Y luego está lo que hemos hablado antes del cabotaje, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los LNGs, digamos, transoceánicos. El mercado pequeño, escalado, apenas existe en el mundo. Hay una empresa en Holanda que tiene una flotita ahí de barcos que se hacen este tipo de cosas, otra empresa en Singapur que también tiene un poquito lo mismo, y están haciéndose alguno ahora también de este tipo, pero no es habitual. Si sucede lo que hemos comentado, y a mí me parece que sí que va a suceder, de los motores estos que van en contenedores, lo montas y lo quitas, va a haber muchísima demanda de gas, digamos, en cabotaje, en barcos que van a ser más pequeños, pero que van a seguir siendo barcos, van a seguir siendo LNGs y van a presionar. Un barco, aunque sea pequeño, ocupa el astillero y se pone en cola y sube los precios porque consume acero y consume cobre. Entonces, aunque digamos está en otra división, sí, pero presiona al alza, ¿no? Eso por el lado positivo. Por el lado negativo está una cosa que se llama lo que va a pasar con el precio del LNG. Y es que si nosotros ponemos, porque la tecnología solar, la tecnología eólica nos genera kilovatios y ponemos molinos, pues el molino le da igual la inflación, porque el viento es gratis. Y a la placa solar le da igual la inflación, porque el sol también es gratis. Te va a aparecer cuando lo tengas que renovar, pero mientras su vida útil, digamos, esté en vigor, pues no le afecta esa inflación. Sin embargo, tu motor que tienes ahí para generar kilovatios, ese todos los días le afecta al precio del gas. Entonces eso puede crear una cierta incertidumbre y puede crear sustos, vamos a decir así, si alguno se mete con mucha deuda, porque puede que se piense que va a vender unos kilovatios y luego estos kilovatios no los vendas porque ha subido el precio y entonces hay otros competidores con otra tecnología o la nuclear, ¿no?, que te van a meter mano por otro lado. Entonces es una incertidumbre más que hay que poner al mercado. Yo creo que a nivel de construcción no veo que vaya a ir mal, aunque sí es cierto que si hay un incremento de precios, si hay inflación, pues vamos a ver que la gente se lo va a pensar más de una vez el construir barcos nuevos. De hecho, pues el tema de Qatar, que está ahí, que no acaba de salir, pues ya nos da alguna pista, pero yo creo que sí que van a ser necesarios y que va a tener un buen futuro. Porque vamos, o sea, todo el que tiene que, si tú eres medianamente inteligente y tienes claras las cosas, es decir, que no andamos con subvenciones, con rollos, que tengo que tener contento a fulanito y a menganito, pues a día de hoy, si tú necesitas energía, pues tienes las dos alternativas sencillas que comentaba antes. O sea, energía fósil, me refiero, claro, si las otras ya tienes que hacer tus cuentas. O pones los motores de contenedores y lo haces a toda velocidad y a medida, o te pones un ciclo combinado. Pero poner hoy en día pues una central de carbón o de petróleo, de fuel, pues no es especialmente práctico. Y poner, como se ponían antes, sobre todo mucho en islas, motores de fuel o de gasoil, que era muy típico, sobre todo en sitios pues aislados o con mal acceso, se ponían una planta de estos motores, pues teniendo la alternativa de gas ahorras mucho en mantenimiento y ahorras en combustible generalmente, con lo cual pues ahí también está mordiendo. Y todo eso va a necesitar que ese gas vaya y ese gas use. Y por último, estamos viendo cómo, pues gracias a las nuevas normativas medioambientales de azufre y de NOx, sobre todo de NOx, la mayor parte de la flota mundial de barcos se está planteando que su combustible habitual no sea el fuel oil pesado y empieza a ser el LNG.
Y esto, pues lo que hace es crear un gigante nuevo consumidor, porque mira tú lo que consumen estos barcos portacontenedores, son auténticas bestias, son barcos que tienen 100.000 kilovatios de potencia, o sea, son, bueno, pues consumos abominables, son bestiales, estaríamos hablando, pues yo qué sé, de 400 toneladas de fuel oil al día. O sea, son auténticas bestias. Y si empezamos a ver cómo empieza a haber una transición de esos grandes consumidores a LNG que ya se está dando, o sea, no es masivo, pero ya se está empezando a dar, pues empezaremos a ver que ahí aparece un nuevo consumidor y eso también pues va a ayudar al tema. Entonces, bueno, yo no veo mal el tema de consumo, pero bueno, también es cierto que, bueno, a ver cómo va la economía, a ver cómo va todo, porque pues es lo que tú comentabas, aquí cogen la gráfica, extrapolan y todo es maravilloso y muchas veces no es así. ¿Y puedes contarnos alguna historia bananera o curiosa que te haya pasado? De hecho, hay una bastante reciente, pero bueno, si nos quieres contar esta o algunas del pasado, porque tendrás un buen repertorio. Hombre, en este negocio siempre te pasan cosas curiosas, ¿no? Y bueno, pues ves y haces un poquito de todo. El LNG, pues es un mercado un poquito más, digamos, más, no voy a decir serio, porque al final, pues todos estos mercados son como son, pero bueno, el LNG, como el producto es muy puro, pues es una cosa mucho más estable. Pero bueno, cuando yo en mi época del EPG, pues tengo historias desde mezclar cargas y dar la calidad de la buena. Una vez tuvimos que ir a descargar amoníaco a una fábrica secreta en medio de una selva. Esa ¿Cómo? fue... Uf. sí, Para esto te hemos traído, Gorka, para esto te hemos traído. sí, tuvimos que ir a una... Pues son cosas raras que te aparecen, ¿no? Y de repente te dicen, oye, pues tienes que ir aquí, joder, ¿y dónde está esto aquí? Y no, pues ya te irá a buscar el práctico y empiezas a subir por un río y a subir por un río y selva por aquí, selva por allí y de repente te encuentras ahí un brazo pequeñito ahí escondido entre la selva para descargar el amoníaco a una fábrica de armas que estaba ahí, pues eso, en medio de la selva. Hostia, mi madre. Y También, sí, dime. no, cuéntanos también lo que nos contabas al principio, de cómo te pilló un golpe de estado en mitad de, antes de venir aquí. Pues sí, la verdad que sí, pues teníamos unas fechas pues una fecha de entrega del barco de salida, porque bueno, pues yo estuve ahí en la construcción y pues sucedió todo muy raro, pues de repente te aparece un charter, te sale un viaje, todo el mundo tranquilo, bueno, ya tuvimos problemas con el coronavirus, ¿no? Pues siempre, pues el coronavirus nos ha ocasionado a todos muchísimos problemas y muchísimos atrasos, porque claro, tú cuentas que un barco puede tener 1 millón de componentes, pero de ese millón hay unos 200.000 que si faltan el barco no sale. Entonces, si cualquiera ha tenido una afección y te falta ese componente, el barco ya no sale. Entonces, bueno, pues tuvimos algún problemilla, se retrasó y mientras se retrasa, pues lógicamente, pues los comerciales, ¿no? Pues hacen su trabajo, ¿no? Que es, al final, nosotros conseguimos descargar el LNG porque hay un comercial que hace su trabajo y consigue un charter y el comercial vive porque nuestro LNG pasa por el manifold, ¿no? Que digamos que es la conexión entre el barco y tierra, ¿no? Si el comercial no consigue contratos, pues nosotros no nos queda otra cosa que fondear y ser despedidos. Y si nosotros no hacemos que el LNG vaya a su sitio, pues todo irá mal y también nosotros seremos despedidos y después el comercial, ¿no? Entonces, bueno, pues el comercial hace su trabajo, encuentra un buen contrato con esto y, bueno, pues nos dirigimos allí para Myanmar y pues en el transcurso de que si salimos no salimos, pues bueno, pues fíjate, se da un golpe de estado y mientras vamos pues nos cierran el país y ahí te quedas atrapado y atrapado entre nada porque cargábamos en Birmania de un barco grande y descargábamos en Birmania, con lo cual no es atrapado de verdad, ¿no? Con el COVID todos los países circulantes cerrados y bueno, pues al final pues conseguimos salir del barco, pues bueno, pues también por la buena labor de todos, de la parte nuestra, del charter y del departamento comercial que lo negoció, pues vía Andamar, que es una isla india turística para turismo nacional, que es pues si alguien quiere ver India auténtico
sin lo que ya yo llamo guetos, ¿no? Para turistas, pues Andamar es una isla que es turística local, que cuando el coronavirus levante, pues bueno, pues eso es India, y bueno, pues es curioso, ¿no? Es, bueno, pues una experiencia así, pues bueno, reciente, y bueno, pues es lo que hay, que a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, este tipo de cosas te suceden y bueno, pues a mí me ha tocado ir a sitios, pues por ejemplo, también me pasó que estuvimos en Libia y pues esto fue en otra empresa, no es en la actual, bueno, con el LNG este tipo de cosas no pasan y nos sucedió que no sé cómo lo haría el departamento comercial y cargábamos propano en Libia Gaddafi, dábamos una vuelta por el Mediterráneo y lo vendíamos en Libia rebelde. ¿Qué dices? Sí, son, Mima. son cosas que pasan, ¿no? Repito, Y- estas son las historias por las que te queríamos aquí. sí, no, pero tienes muchas y de conseguir, a veces en los barcos aparecen contratos inverosímiles, ¿no? Por necesidades de terminales o de empresas. Y pues también, pues alguna vez que nos ha comentado pues algún capitán, que digamos es el que más relación tiene con esta parte de llamar el departamento comercial, ¿no? Y decirle, oiga, capitán, ¿qué tal está el barco? Y dice, bueno, pues en medio de un temporal y estamos dando aquí a golpes sin parar. Y dice, pero bueno, usted, mire, preocúpese de que la tripulación esté bien y que el barco vaya para adelante, pero siga para adelante. Y decirle, pues es que vamos a destrozar el barco y contestarle, no se preocupe, que es que con este viaje ya hemos pagado el barco. Puf. Y bueno, pues te puedes encontrar cosas así. Y los astilleros, pues en los astilleros hay auténticas, pues yo hice astilleros en Grecia en la época dura y saltándose las huelgas y trayendo inmigrantes para cortar chapa porque había que salir. Pues bueno, suceden cosas siempre un tanto extrañas, sí, pero bueno, pues son cosas que uno ve y bueno, pues van los años y pues tienes cosas para contar a los nietos y bueno, pues este tipo de sucesos. Espectacular. Y relacionado sigue contándonos estas historias, teníamos que preguntar sobre el carácter de los directivos en el sector naviero. Porque posiblemente son considerados de los más... De hecho, no sé si fuiste tú o fue otra persona que me lo había dicho, que, que se reía cuando yo decía que los mineros eran mentirosos, comparado con los navieros. No sé si eras tú o era otra persona. No, bueno, es posible que fuese yo porque el sector naval, sobre todo si sales de, digamos, la parte seria, que podríamos hablar que es la parte de pasaje guay y mercancías peligrosas, que tienes unos estándares, tienes mucho control por parte de Bettins, o sea, todo el mundo está viendo y digamos que ahí están los más serios, vamos a decirlo así. En el otro lado, pues te puedes encontrar auténticas o sea, barbaridades, o sea, son mentirosos compulsivos, muchos de ellos, sobre todo empresas pequeñas de contenedores, bulk carriers, carga general. Bueno, pues es normalmente te encuentras de todo, pero lo que sucede es que como el barco, digamos, es una isla, que esto es un barco que está en el medio de la nada, que está lejos del alcance, digamos que es que la mentira se encadena, ¿no? Y yo creo que pasa un poco lo mismo que en la minería, ¿no? Que el minero se encuentra, pasa algo abajo, ¿no? Y prepara una, ¿no? Y sucede pues algo que rompe todo, ¿no? Por ejemplo. Ya al encargado, que ya está más fuera de la beta, ya le cuenta una historia un poquito amoldada para no echarse toda la culpa a él, ¿no? El encargado, pues ya, claro, dice, a ver cómo hago yo ahora esto para que pues el que está arriba, que es el ingeniero, pues bueno, vamos a ver si le cuelo un poquito para que no sea para tanto. Y el que está arriba, ¿no? Pues ya que ya no va a bajar abajo ni de coña, porque hay la de Dios montada, o si baja ya no ves nada porque ya se ha montado todo, pues le llama por teléfono con un satélite o con un email o con algo con una mala conexión porque estás en el culo del mundo y no hay fibra y no hay nada, y llamas a tu oficina central que está en Londres, que está no sé qué, pues imagínate lo que le llega a ese. Entonces ese pues tiene que contar un batiburrio para que el inversor o quien toque pues le entienda y no eso. Y en el sector naval pues yo creo que un poquito puede ir también encaminado a ese sitio, que aunque haya mucho control, haya videoconferencia, las cosas han cambiado, pero aún hay esa distancia física que es importante.
con todo, yo la experiencia que tengo pues con mi empresa y con otras es estupenda. Yo la verdad que no tengo queja de... Yo la gente con la que me ha tocado trabajar en general y bueno, mis jefes en esta empresa e incluso en alguna otra que era peor, yo en general la experiencia es muy positiva y desde luego yo he trabajado en tierra porque yo empecé a trabajar con 18 años hasta que empecé a navegar, pues yo diría que ahora mismo podría decir que tengo los mejores jefes que he tenido hasta ahora. O sea, tanto en cualificación como en comprensión, como en general, no, a ver, un jefe a veces pues hace su trabajo y no siempre son buenas noticias, ¿no? Hay que comprenderlo, ¿no? Hay que ponerse, si tú estuvieses en ese sitio, lo tendrías que hacer también seguramente, pero en general mucho mejores. De hecho, bueno, cuando estuve trabajando en ingeniero bueno, estuve trabajando en una central hidráulica en España como ingeniero, pues lo que era la empresa para la que yo trabajaba, la que a mí me pagaba, bueno, tenía dos elementos, pero fauna de zoológico, o sea, bueno, ni comparación con lo pero bueno, pero lo que sucede es eso, que si tú estás trabajando en una central hidráulica, pues el jefe coge el coche un día que le apetece y se te presenta allí. Entonces, es distinto. En un barco, en una mina, que estás pues eso, en el culo del mundo, porque yo no sé cómo nos pasa que siempre en los yacimientos del LNG, siempre, yo no sé si es que están o que se los llevan, pero siempre están en el culo del mundo. Entonces, si con las minas pasa un poco lo mismo, es que, joder, te encuentras unas cosas que es que están, dices, Dios mío, pero es que yo he ido a sitios a cargar gas, pero es que hay sitios que dices, Dios mío, había un sitio, teníamos un sitio en Indonesia que íbamos a cargar nosotros mucho amoníaco, que tenías que coger un vuelo local en Indonesia y después te tenías que meter como 10 horas de coche por la jungla y allí te salían cocodrilos o te salían las gallinas o te paraba. De haber sitios que no había hoteles, no había nada y te llevaba pues el agente que tienes ahí, te llevaba a comer a su casa porque no había otro sitio y cosas extrañísimas. O sea, y ves cosas como, por ejemplo, en Egipto tienen la manía de conducir por la noche sin luces. Es una cosa Uf. curiosa. Y solo dan las luces cuando se cruzan con otro. Pero la costumbre, simplemente no las usan. No las usan. Tú vas por Egipto por una carretera que es una carretera auténticamente de mierda y vas por allí y el tío va sin luces y tú vas acojonado y dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y de repente viene uno que tú ni le ves, entonces dan las luces. Con lo cual te deslumbran entero. Pero bueno, pues no sé si habrá cambiado porque yo hace ya muchos años que no ando por ahí, pero era una cosa curiosa que a todos nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, y de estar en una vez, pues no sé si fue en Egipto o fue en Pakistán, donde fue, de coger un taxi y salir pues a dar una vuelta o a conocer algo y que había tal caravana que el tío optó por meterse por una cuneta de estas inclinadas y por ahí íbamos, Mm. pero vamos, como en una película y decías, es que no puede ser, o sea, pero ¿dónde me he metido yo? Y bueno, pues ves cosas de este estilo que un turista pues es más complicado ver, pero bueno, por lo que te digo, que al final no sé cómo, si de una forma o de otra, siempre acabamos en sitios pues muy perdidos de la mano de Dios. En Australia también hay algunos sitios donde ha aparecido gas que llegas allí y uno es una reserva natural donde no puedes hacer nada, el otro no sé qué le pasa y también hay sitios que, pues eso, Australia, pues 5 vuelos, 2 días de viaje para llegar ahí a un puerto en el que me tocó a mí embarcar. Antes de preguntarte sobre tus principales posiciones, me gustaría preguntarte dentro del sector, bueno, en sentido amplio, dentro de la cadena de valor, pues productoras de tema de transporte, empresas de tecnología tipo GTT o componentes, por ejemplo, fabricantes de motores o de cualquier pieza, ¿qué compañías consideras invertibles o que te llamarían para invertir, las que invertirías, y cuáles no considerarías invertibles? Ya sé que todo depende del precio, pero sin contar el precio, ¿qué empresas te pueden gustar más y cuáles no te fías? Puede ser por el negocio, por el sector, la directiva, por lo que quieras. Mira, Paco, a mí me gustan mucho todas las empresas que están en el sector sin estar por completo.
Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de Intertek, que es una empresa que tiene bastante presencia en el mundo marino y del LNG, como analíticas, como certificación de un montón de equipos que tenemos, porque la cantidad de equipos que tiene un portacontenedores es cero. La que tiene un petrolero, bueno, impresionante, pero es que te vas a un LNG y la lista de equipos que tienes y que tienes que certificar y que esto es para esto y que esto es para lo otro y que esto es para no sé qué, que esto es para no sé cuánto, es auténticamente bestial. Entonces, uno de los grandes autores, bueno, uno de los grandes operadores de este sector es Intertek y está en muchos más sitios, ¿no? Digamos que no estaría solamente en ese negocio. Entonces es un autor también interesante, ¿no? Es muy interesante esa empresa. O SGS, que también tiene certificaciones complicadas, ¿vale? No son certificaciones chorra que la hace cualquiera. Pues SGS tiene varias certificaciones que son muy complicadas y digamos que prácticamente no tiene competidor. Y además lo hacen muy bien. Porque digamos que es un poco lo que no me gusta de GTT. GTT, pues me parece una buena empresa, sobre todo si se coge barata. No está mal dirigida, pero si un día alguien hace un tanque que sea razonablemente bueno, hay un peligro y el peligro no es de que baje un 20%, ¿eh? El peligro es que te coma Sí, el mercado, sí. porque prácticamente no se dedica a muchas más cosas que eso. Porque todo lo que no sea membrana, el GTT está fuera. Es decir, todos los tanques que van a ser para depósito de barcos como combustible o barcos pequeños de cabotaje, todo eso, GTT está fuera. Y además está fuera y no va a poder entrar porque por sus márgenes yo lo veo muy complicado. No voy a decir que imposible porque, oye, puede suceder, pero no me iría yo por ahí. Ellos están más a seguir con estas membranas y, bueno, pues mientras todo vaya bien y nadie tenga la idea feliz, pues irá todo muy bien. Y seguramente, pues pasen 10 años, volvamos a hablar y haya ido estupendamente, ¿eh? Y luego me gustan mucho las empresas que fabrican pues todo lo que podrían ser filtros relacionados con, que no tiene por qué ser solamente del LNG, que puede ser de más cosas, como puede ser Donaldson o Parker Hannifin. Y el LNG conlleva una cosa que prácticamente pues no mucha gente la sabe, ¿no? Cuando tú tienes una instalación de cualquier proceso térmico, ya sea fuel, gasoil, gasolina, el que quieras, no necesitas hacer barridos con un gas inerte. Pero si tú tienes una instalación industrial de LNG, sobre todo en procesos térmicos de combustión interna, como pueden ser motores o este tipo de cosas, necesitas nitrógeno. Y cada vez que hay un problema, tú tienes que barrer todo con nitrógeno para evitar tener una atmósfera explosiva, ¿no? Cada vez que tienes que hacer un mantenimiento, cada vez que tienes que soltar algo, cada vez que tú tienes que barrer con nitrógeno. Entonces hay un, digamos, operador nuevo que no estaba en esta industria, que son los productores de nitrógeno. Y se puede ver, digamos, desde el punto de Praxair, bueno, Praxair ya no existe, que se fusionó, pues ¿cómo se llama esta la francesa? Air Liquid. También está la alemana, que es la que compró Linde, Nippon Gases, Air Chemicals, que es una empresa muy buena que trabaja o sea, en Estados Unidos y no solamente suministra nitrógeno líquido, sino que suministra equipos que producen nitrógeno. Otro operador que también sale muy beneficiado de esto es Atlas Copco, porque fabrica los compresores que presurizan el aire para hacer el nitrógeno. Entonces ahí se les abre un mercado que puede llegar a ser muy interesante y está muy linkado con el LNG, pero a ti no te afecta. Y luego el tema de la infraestructura física, es decir, pues si tú puedes invertir en algo que sea como terminales portuarias o este tipo de cosas, que ellos, digamos, que te cobran un peaje, pues este tipo de negocios, para mi forma de invertir histórica, que ha sido por dividendos predecibles, que no te den sustos, pues en general, pues son lugares donde no vas a tener una revalorización espectacular, como pueda ser, pues no sé, pues Google o algo así, porque esto da lo que da, ¿no? Pues da lo que da, pero es un sitio donde tú vas a poder obtener unos dividendos muy predecibles, ajustados a la inflación, y que si la empresa adjudica bien capitales y tal, pues lo puede hacer bastante bien. Y sobre todo no vas a tener competencia, porque a nadie se le ocurre poner una regasificadora al lado de otra regasificadora, porque no tienes cómo competir. O sea, es que no, ¿qué vas a hacer? O sea, es que no hay nada, que es una concesión, un peaje razonable y obtienes un retorno pues predecible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de comprar estas cosas cuando están baratas, porque si las compras caras, pues ahí no vas a pillar un Google, ni vas a pillar pues un Inditex, ni vas a pillar un Vidrala, porque eso da lo que da.
Y una cosa, antes de la cartera, ¿te atreverías a dar un poco tu opinión sobre alguna de estas empresas más conocidas dentro del shipping en España? Como puede ser eso, TK, Gaslog, Bueno, Golar o muchas de estas. dime varias y te voy contando. Estas que te he dicho, TK, Gaslog, Golar, muchas de estas que son las más conocidas. Bueno, pues de estas tres que has dicho conocías, por ahí alguna otra que he visto que cotiza, que no la sigo mucho. Si tú te vas a lo que quieres obtener algo más predecible, digamos, más orientado a tranquilidad, pues de estas que tú comentas, pues TK con esos contratos a largo plazo, pues tiene un aspecto mucho más tranquilo, ¿no? Hay que mirar, pues, bien los barcos que tiene, las disrupciones tecnológicas que le han podido afectar, cómo se puede afectar algún contrato que tiene, ¿no? Pues hay que hacer un estudio, pero como razonablemente está bastante barata y está generando caja muy bien, pues, bueno, pues es una cosa que digamos va a ser más predecible. Sin embargo, si nos vamos a Gaslog, quizás mi opinión es que Gaslog tecnológicamente está mejor situada que TK, pero ¿qué sucede? Que no tiene esos contratos tan buenos a largo plazo como tiene TK. Con lo cual, si te entras en un mercado bajista y te aparece, porque toca el burro la flauta, otra disrupción tecnológica, pues seguramente puedas tener un mayor estrés que si te vas al otro lado. Mm, Entonces, depende cómo quieras orientar tu inversión. Si te vas a ir más al lado de un lado o al otro, pues sería uno o el otro. Yo creo que TK ha negociado bien los contratos, han hecho ahí un buen trabajo en esa negociación de contratos. Han hecho un buen trabajo ahora con la reducción de deuda y cómo están organizando, a pesar que han tenido algún problemilla con esa parte que se metió Brookfield por medio y alguna otra cosa en petroleros, que bueno, que hicieron alguna cosilla por ahí, pero bueno, la parte del NG lo hicieron bastante bien. Y yo, por lo que he leído y he visto, Gaslog quizás sea el operador más efectivo y que mejor ha visto cómo ha evolucionado y cómo ha ido todo el mercado del LNG, ¿no? Pero no tiene esa otra parte, digamos, que en esa otra parte pues está un poco cojo. Golar yo creo que ha hecho bastantes cosas un poco, bueno, que no voy a decir ni bien ni mal, pues simplemente pues no han salido bien, porque hay veces que las cosas salen como salen y es lo que hay. Y bueno, pues yo ahí sí que me gustaría mirarlo más. Yo sé que tanto para Mes como Gabriel Castro están pues a tope con Golar. Yo es un negocio que no me acabo de... Yo si tuviese que quedarme con una de las tres, me quedaría para una inversión de dividendos TK y si quisiera una inversión de valor, yo creo que me iría más a Gaslog. Pero bueno, es un tema ya personal y bueno, y tampoco Golar lo veo más complicado que estas dos. O sea, si tuviese que darme con una, me iría a una de estas dos y si buscara más el dividendo, quizás me fuese más a TK y si buscase más el valor, lo que es aprovechar un ciclo, y quizás Gaslog. Pero bueno, no es algo que yo entre porque, claro, eso me duplica mis riesgos, porque si todo va mal, fíjate que puedo perder el empleo y además el ahorro, con lo cual es una zona donde yo trato de alejarme de ahí. Lo que decía Peter Lynch de la diversificación personal, que había muchísima gente que tenía su patrimonio invertido en General Motors y trabajaba en General Motors. ¿Qué sucedió cuando se fue a pique General Motors? Pues que perdieron el trabajo y todos sus ahorros. Y lo mismo con Enron. O sea que me parece muy sensato. Sí, yo no veo mal. De hecho, veo muy positivo incentivar que los empleados sean accionistas de la empresa, porque Sí. una de las cosas que he mejorado muchísimo profesionalmente es al ser inversor. Al ser inversor, conoces la otra parte, digamos, del negocio de tu empresa, ¿no? Muchas veces, pues, un ajuste de algo o una reducción de algo. Y hay gente que lo ve como un ataque hacia él y muchas veces te das cuenta que es un paso a la supervivencia, porque como no te enfrentes a este nuevo problema que ha habido con algo, lo siguiente es cerrar. Y si cierras es quedarte sin empleo y hay que ver que el competidor no cierre. Entonces, entiendes un poco esa parte, muchas veces entiendes a tus jefes de que estén buscando algo, pues estás viendo cómo reduciendo un coste aquí, lo que estás haciendo es aumentar el retorno sobre el capital invertido. Y eso para el gestor pues es importante. Y hay veces que también puedes ver un riesgo que ellos no ven y se lo puedes avisar. Y dices, oye, sí, esto estás haciendo porque quieres mejorar esto, pero cuidado porque tenemos este problema y esto nos desencadena esta cadena. Y cuidado que se puede liar gorda. Entonces, digamos que el ser inversor y ver las cuentas y entender las empresas te ayuda como empleado a
pues a entender muchas cosas y, bueno, yo personalmente veo las cosas de una forma bastante diferente a lo que he podido ver pues antes de ser inversor. Yo en ese sentido creo que el incentivar que los empleados sean accionistas y no solo además que sean accionistas a nivel, no, es que somos los mejores y compro acciones, sino que sean accionistas de esa empresa y de otras más y que vean cómo se puede mejorar la empresa, dónde pueden estar los problemas, o sea, que no solamente tengan acciones de la empresa, sino incentivar que los empleados pues tengan esas acciones, porque es bueno que los empleados tengan acciones de su empresa y cobren los dividendos y vean que la empresa sube en cotización, la empresa sube en beneficios, sino también que, bueno, que se abran a otros sitios y de la misma forma que les explicas que es importante que sean parte de la empresa, que se sientan parte de esa empresa, también que les expliques que hay un riesgo de que no es bueno tampoco pues tener todo tu dinero en esa empresa, que para eso está la familia propietaria, los grandes accionistas. Que los pequeños, que somos pobres, también tenemos que mirar por nuestra familia que está en casa y que si ya es triste llegar a casa sin trabajo, pues imagínate llegar a casa sin trabajo y sin ahorros. Pues es una de las cosas pues, más horribles que te puede pasar en la vida. Pues llevando esto a la práctica, ¿nos puedes comentar las principales posiciones o las posiciones que veas con más potencial o que con las que te sientas más cómodo de tu cartera? Bueno, yo como creo que todo el mundo sabe, yo no soy muy rotador de acciones, entonces vamos a decir que hay alguna posición, como puede ser en Agar, Red Eléctrica o Iberdrola, que son posiciones bastante antiguas, que pesan bastante en cartera, pues en el caso de Iberdrola, pues claro, como la cotización ha subido mucho, yo compré mucho en la época que estuvo barata, pues claro, pues ahora pesa y ahora mismo pues sería mi principal posición, que tampoco tengo ningún problema con ella, estoy muy contento con ella. Y luego, pues posiciones así, pues digamos que lo último, pues así un poco que empresas que haya comprado, que esté muy cómodo con ello, pues Free Company me parece una empresa pues muy interesante, me parece una empresa que hacen un buen trabajo. Lógicamente, pues ya quizás no sea el momento, porque ya se ha ido para arriba, que quizás sea el problema. También en su día, pues Brookfield, que también me ha subido bastante, porque las compré bastante baratas. Una de las posiciones que más me ha subido y es Cameco, ¿no? Porque pues ha pegado un subidón bastante importante, pues como que casi la tengo doblada, ¿no? Es una posición pequeña porque lógicamente yo y minería pues no es lo más acertado, pero bueno, fíjate, tanto oíros hablar de minas y estuve escuchando a los de Valor, a Cameco y me pareció algo con bastante lógica y una empresa que podía ser y fíjate, tuve ahí algo de posición. Una empresa que he comprado que es China Everright, que es, bueno, mercado asiático, que hay mucha gente que no entra en ella, pues también es una posición que está, pues la tengo más o menos a la par, porque entre lo que compré más caro y lo compré más barato, pues al final el precio medio está un poquito más alto que la cotización, pero bueno, pero más o menos está también bien. Beijing Enterprises Holding, que es una empresa que agrupa también pues una parte de agua con una empresa, con una parte de gasoductos, con una empresa de utility de gas, tiene algo también si no recuerdo mal, en cervecería, que es también interesante. Compré una empresa que me parece muy interesante, bueno, dos que son de autopistas en China, que es Shenzhen International Holding, que es básicamente tiene autopistas y aerolíneas. Entonces, bueno, pues imaginaros lo que pasó con el COVID, ¿no? Pues bueno, pues empecé a comprar y bueno, pues ahora tengo un poquito, el precio medio un poquito en rojo, pero bueno, ya está recuperando y cogiendo tono. Y también lo mismo me pasó con Yuenshu Transport, que es una empresa de autopistas china bueno, que es una empresa pequeñita y el gobierno chino les obligó a levantar las barreras, ¿no? Con todo el COVID. Hay que ver lo que pasa con ahora, con la nueva normalidad y lo que pueda pasar, pero bueno, pues es una empresa que tengo ahí una posición que no es muy grande, porque es un 0,4 de la cartera, con lo cual tampoco es muy grande, pero me parece que tiene bastante, que puede ser interesante. Luego tengo pues T. Rowe Price, que me pasa que es un 2,5% de la cartera, pero sucede que, claro, ha subido mucho también y claro, entonces lo que yo pagué pues es menos de la mitad. Pero claro, como te van subiendo, pues pasa esto. Pax Global, que es, bueno, pues esta se la copié y charlé con Gabriel Castro mucho sobre ella y me parece una posición extraordinaria también. Me gustó mucho la empresa, compré varios paquetes y bueno, pues no me siento muy tranquilo con una posición grande en este tipo de empresas, pero para tener una posición
pequeña como la que tengo, que bueno, ahora es del 1,31, pero claro, se ha multiplicado, con lo cual lo que compré yo era menos. Tengo posición en Judes Scientifics, que es, esta se la copia Alejandro Estebaranz, que me parece una empresa también extraordinaria, es una empresa pequeña. Acabo de podar Invesco porque ha subido mucho. Fíjate, Invesco se dedica a una cosa relacionada con el LNG que os puede sorprender, ¿no? No sé si tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, sin Pues problema. tú fíjate, cuando tú quieres llegar a un acuerdo con un país así un poco bananero, ¿no? Pues imagínate que vas a comprar gas a Nigeria, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un barco que es tuyo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas a Nigeria, el nigeriano quiere que tú le pagues, pero antes de cargar el barco. Él, si no le pagas, no te quiere cargar el barco. Esto a veces sucede, ¿no? Sobre todo a raíz de la crisis de Lehman Brothers, esto ha sucedido mucho en el mercado de los hidrocarburos, que nadie se fía de nadie. Entonces, tú quieres cargar el barco, pero el nigeriano te dice que sí, pero que pagues. Y tú dices, ¿cómo voy a pagar yo a un nigeriano 2 días antes de cargar el barco si me pueden llevar los piratas el barco? Porque ahí en Nigeria hay piratas y se va con una lancha escoltándote, con una lancha guerrera, ¿no? Con un cañón. Pues claro, pues tienes un problema. Y luego imagínate que vas a vender ese gas a la India, pues a un particular raro, no sé qué, y dices, claro, yo voy a ir allí y sí, sí, y yo te descargo, pero tú me pagas, porque si no, igual luego te descargo y no me pagas, y esto no vale 2 duros. Entonces, hay un producto financiero que lleva Invesco, que es un seguro y que te hacen de intermediario. Entonces, tú depositas básicamente, aunque esto sería mucho más complicado, y si uno de ellos dijera, pues diría que estoy loco, pero bueno, para que todo el mundo nos entienda, básicamente es un seguro de pago y como una garantía. Entonces tú depositas el dinero ahí, entonces en el momento en que tú tienes el depósito ahí, el nigeriano, pues ya te carga, y ya cuando tú das el OK, Intertech certifica que eso está bien, pues ese intermediario paga al nigeriano, te vas a la India y se hace lo contrario. O sea, sería como un PayPal, pero para este tipo de producto. Y tiene un nombre que es, no lo recuerdo, no lo recuerdo ahora mismo, luego si lo recuerdo os lo comento, pero es un nombre para ello y es un producto que pues mucha gente se ha olvidado de ello y lógicamente es algo que hay que tener en cuenta porque es una fuente de ingresos fiable, porque países bananeros no vemos que vaya a menos y comercio tampoco vemos que vaya a menos, con lo cual pues es algo interesante y se llama ZIP. Y no me acuerdo exactamente lo que significaba, pero básicamente es eso, que es un seguro vamos, es como un intermediario que hace esta operación. Y no sé, porque sí, estaba hablando ya aquí de las posiciones, pero me he liado con esto y se me ha ido un poquito. Luego tengo por ahí también Kraft, que estuve comprando en toda la bajada, y ahora tengo en verde, que es también, bueno, pues me parece una empresa interesante, muy defensiva. Tuve mala suerte con Triton Internacional, que hasta, bueno, pues en un directo la dije y fue dispararse, ¿no? O sea, fue una faena, porque encima compré pocas y se disparó. Es una empresa que me gusta mucho, que se dedica al alquiler de contenedores. Pues ese es un negocio que a mí me gusta mucho dentro del marítimo, ¿no? Porque los riesgos están muy contenidos y sin embargo las posibilidades son buenas y es muy estable y te puede dar un ingreso bastante interesante. Y luego pues aquí tengo el Cobas Selección, ¿no? Que ya le tengo en verde, que bueno, pues comprando en toda la caída, que cada vez que compraba más barato, que al final que esto cuando lo haces un año pues está bien, pero ya con 3 años se vuelve cansino y ya pues bueno, pues se ha invertido y ya hasta lo tengo en verde y contento, bueno, contento. Y pues aquí tengo, pues bueno, no es un pequeño error, porque yo invertí en Playtech, que es una empresa pues de apuestas, bueno, que genera el software y tiene algo de apuestas. Y lo que sucede es que, bueno, la directiva no era tan buena, digamos, como yo la tasé y sobre todo pagué un precio caro, ¿no? Entonces ahí, bueno, como he ido comprando la parte baja, pues ya prácticamente lo tengo también a la par, pero se podría decir que ahí pinché un poquito. Y otra empresa también muy defensiva que me gusta mucho, pues es Ingredion, que también pues ya le estoy ganando dinero, o sea, se ha girado, es una empresa interesante. En general también me gusta Faes, que es una española un poco olvidada y es una empresa que en general también me gusta. Tengo ahí Disney también, que también pues ha subido casi al 2,5
por el tema de la revalorización, que no entiendo muy bien los precios que está alcanzando, porque no me parece que sea para pagar esos precios, pero tampoco me apetece quitármela, porque es una empresa que me gusta mucho y bueno, pues ya veremos. Tengo pues Diageo, ¿no? El productor de Jack Daniels, del Caminante, que también pues ha ido casi hasta un 4%, porque sucede un poquito lo mismo. Ha subido bastante y como pinchó bastante en esta crisis, pues aproveché para aumentar un poquito. Y otra que tengo aquí, pues mira, que esta es una que tengo muy en rojo, que es Core Energy Infrastructure, que es un rate de petróleo en Texas o por ahí, y que lo compré en el desplome, pero debí de comprar poco. Es una posición muy pequeña porque, bueno, pues este tipo de cosas, pues lo hago con posiciones muy pequeñas. En estos momentos es un 0,09, ¿no? No se me ocurre poner en esta empresa un 1% de la cartera, pues no es normal. Y por aquí tengo también a HT, ¿no? Ashford Properties, que es la de hoteles que os comentaba, pues que claro, pues ha perdido el 95%, pero claro, que es tienes una empresa de hoteles en Estados Unidos y con mucha deuda y te viene el COVID, pues hombre, eso es un error. Bueno, sería discutible porque, pues sí es un error, lógicamente, bueno, pero no tiene la culpa nadie, no es como cuando inviertes en una empresa que tú sabes que tiene mucha deuda y lo que quieres es un riesgo, o por ejemplo lo de Core Energy, que ya una vez sucedido el coronavirus entras abajo porque puedes esperar una revalorización importante. Bueno, es algo muy diferente, ¿no? Sucede esto, yo ya la tenía de antes, pues sucede esto, pues ¿qué vas a hacer? Pues es como si tienes una aerolínea, pues si te viene el COVID y tienes una aerolínea, pues tienes un problema. Pues es lo que hay. Y bueno, gracias a la diversificación no te afecta tanto. O sea, estabas preparado para que esto pudiera pasar. No sabías en cuál iba a pasar, pero siempre si tienes una cartera con bastantes posiciones o incluso con pocas, te puede ir alguna mal y bueno, pues estás preparado para lo que pueda pasar. Sí, claro, en nuestras carteras esto básicamente es así. Lo único que, claro, pues hay veces que hay errores. Digamos, no es lo mismo interpretar mal unas cuentas y que tú te lo pases por alto o lo admitas, a que te suceda pues algo como ha sucedido aquí, pues no puedes hacer nada, como sucedió en el 2016 con el petróleo también, pues tú estás invirtiendo en petróleo, bueno, ahí sí que podríamos decir que te has equivocado un poco en macroeconomía o lo que sea, pues bueno, pues imagínate que tienes un rate en una ciudad y hay un terremoto, pues bueno, pues hombre, adivinos todavía no usamos, pues es que es complicado, ¿no? Hay cosas que la madre naturaleza y el azar pues nos hacen y por un lado nos ocasionan momentos estupendos para comprar empresas, pero por otro lado pues nos va a dañar de muerte alguna. Es algo que es inevitable y que hay que asumir en este negocio. Y ya que me has comentado todas las posiciones, vamos a hablar de algún error. Y nos comentabas que uno de tus grandes errores recientemente es el tema de los derivados. Sí, bueno, yo esto ya lo he comentado, tampoco, o sea, es una cosa que me ocasionó un problema, sobre todo, pues, hombre, estrés. Yo cuando empieza el coronavirus tenía derivados abiertos, tenía puts vendidas y lógicamente, pues cuando esto se empieza a desplomar, pues esto te ocasiona pues unos problemas terribles, ¿no? Y pérdidas, no solo problemas, sino que te ocasiona pérdidas. Y sobre todo te ocasiona el no poder comprar todo lo que quieres de lo que en esos momentos está barato. Entonces, eso fue una valoración de riesgos pues horrible mía, de tener derivados abiertos en un mercado alcista, ¿no? Pues en un mercado alcista es momento de cerrar todo. Puedes abrirte alguna call o alguna así, ¿no? Pues comprar alguna call, porque si la fiesta sigue, pues oye, puedes hacer algo, pero desde luego en un mercado alcista no se pueden vender puts, sino que es momento de justamente de comprarlas, ¿no? Y bueno, pues es un error de macro o bueno, de valoración de riesgos, no sabría muy bien cómo definirlo, pero bueno, pues es que de errores se aprende y lo que hay que hacer es analizarlos bien y salir de ello. Pues es un palo importante, bueno, pues yo al final pues dije, bueno, pues si para Messi hizo lo de Arista, pues bueno, tengo yo también derecho a hacer los derivados, ¿no? Pues bueno, pues es eso, es una faena, ¿no? Pero bueno, pues es una faena y es dolorosa porque es una cosa que lo tendrías que haber tenido pensado, pero bueno, yo al final era independiente financieramente, seguí siendo independiente financieramente, me comí pues unos meses malos y de estrés y de enfado conmigo mismo sobre todo un enfado horrible conmigo mismo, que quizás sea lo peor de todo.
Y bueno, pues es lo que hay. Pues uno tiene que aprender de este tipo de cosas y tiene que criticarse de una forma constructiva pues para evitar que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Bueno, Gorka, pues después de este gran repaso sobre el sector y sobre tu cartera, vamos ya con las preguntas finales. Empezamos con unas preguntas cortas, ya sabes cómo son, y la primera es que digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, yo, un deportista, siendo de Bilbao, pues está clarísimo que es el Athletic de Bilbao, ¿no? Es un club histórico que, bueno, pues dentro de la controversia o tal, pues tiene un gran mérito enorme de seguir basando su juego en la cantera y seguir tratando de usar jugadores locales y bueno, y con ello conseguir estar, pues eso, a una final y alguna cosilla. Y siendo competitivo económicamente, que no es fácil, sigue siendo de los socios, que no es una sociedad, digamos, privada en la que hay alguien que lo usa para otras cosas, sino que sigue siendo del pueblo y bueno, pues es un icono de Bilbao y claro, por supuesto, siendo bilbaíno, pues esa está muy fácil. Artista. Pues mira, aquí me voy a quedar con Humphrey Bogart, que no sé si conocéis la entrevista que le hicieron y en la que dijo que la única razón para tener un billete de $100, bueno, que en aquella época $100 eran $100, que la única razón para ahorrar dinero y tener dinero era poder mandar a la mierda, os dijo algo así, a la mierda, a algún, bueno, hijo de su madre que te encuentres por la vida. Y creo que, bueno, pues que tenía mucha razón en el concepto, ¿no? De que muchas veces nos vemos obligados a tragar, y yo me incluyo. Yo ha habido veces en las cuales me he visto obligado a tragar de auténticos impresentables y sinvergüenzas. Y una de las razones, pues, y sobre todo una de las cosas más importantes que uno ve cuando tiene una cartera ya, bueno, que ya por lo menos cubre tus necesidades básicas, pues es que puedes mandar libremente a la mierda a cualquier sinvergüenza que te encuentras por delante, en el trabajo donde sea, y además te quedas estupendamente bien y además se lo recomiendo a todo el mundo, porque es de lo mejor que puedes hacer. Es lo que se suele llamar en inglés fuck you money, Sí, cuando tienes dinero para poder decirlo y no joderte la vida a ti mismo, claro. eso es. Ujú. Bueno, pues la siguiente es un empresario. Pues a mí siempre me han gustado la gente que empieza desde abajo, prácticamente porque yo también, pues como empecé trabajando muy joven y en puestos por lo más chungo de lo chungo, ¿no? Pues a mí personajes como Amancio Ortega, ¿no? Que arrancaron pues desde abajo, independientemente de que, pues bueno, es un poco icónico, ¿no? Porque ha llegado muy arriba, ¿no? Pero me gusta mucho también la historia de García Vaquero, que supongo que, no sé si la conocéis, que era de, bueno, pues de unos señores en la guerra que con, no sé si eran 15.000 pesetas, crearon el imperio de García Vaquero y es gente, pues eso, que partiendo muy abajo, aunque no lleguen tan arriba como Amancio Ortega, pues se han sabido labrar un futuro y han creado pues algo icónico, ¿no? Algo que tiene, pues bueno, que nos acordaremos de ello. ¿Filósofo o pensador? Aquí no te creas que ando yo muy bien de esto, ¿eh? Sí que me gusta mucho la filosofía. Yo cuando estudié filosofía me gustaba así un poco Kant. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Bueno, me encanta, te voy a dar dos. Uno en donde vivo, que es maravilloso, que es el Asador El Puerto, y ahí puedes pedir pescado, tienes unas vistas maravillosas de Casturdiales, y para mí es un lugar icónico del pueblo en el que vivo, y es, si alguien viene, no es barato, porque no es barato, pero a mí pues es una zona que me gusta. Y ya más a nivel estatal, yo siempre que paso por cerca me paro en Segovia, en el Duque, es un asador, y siempre como una ensalada con cordero asado. A pesar de que el cochinillo y todo, pues bueno, pues es quizás lo más icónico de esa ciudad, pero yo me encanta el cordero asado y siempre paro en el Duque y como cordero asado. Canción. Pues no, no soy muy de música, me gusta mucho la banda sonora de bandas sonoras de las películas y ese tipo de cosas. Bueno, si me tendría que quedar con una, pues quizás, no sé, Vivir la vida de Marc Anthony. Una película. Bueno, Pulp Fiction siempre me ha parecido
extraordinaria. Eres, No tiene eres nada que ver con esto, pero siempre es una película que me ha parecido extraordinaria. de los míos, así me gusta. Y videojuego. Pues yo me vicié y, bueno, vosotros igual ni lo conocéis, el Civilization 3, y Buf, pasé sí, sí. noches y noches y noches con ese juego, eh, dándole a todo. Y bueno, pues fue un juego, pues quizás hubo uno que era, además era de barcos, que era el Patrician 3 también, que jugué muchísimo, pero creo que jugué más al Civilization 3 y le fundí. ¿Y no volviste al 4, al 5 o al 6? Es que ya empecé a navegar y es cuando empezaron los juegos ya un poco que ya te pedían el CD, que tenías que a veces conectarte y todo eso que es muy fácil desde tu casa, pues ya allí no lo es tan fácil. De hecho, el Civilization 3 que lo tenía comprado, ¿no? La original, lo tuve que descargar y craquearlo para evitarme pues tener que andar con los CDs, porque pues en estos viajes se rompen, se rayan, es un desastre. Y bueno, pues tuve que eso, porque en los barcos además también con la vibración y todos los ordenadores sufren mucho y bueno, también jugué a alguno de fútbol y alguno de estos que siempre llevaba. Ahora ya juego bastante menos. Ahora pues bueno, ahora me miro balances y estas cosas. ¿Qué has aprendido este último año? Bueno, pues este último año, si cogemos los últimos 12 meses, yo creo que la lección más importante es quizás dos, ¿no? Una es la de los derivados y los riesgos y cómo tienes que adaptar tu inversión a tus necesidades. Y muchas veces dejar de obsesionarse con rentabilidad y este tipo de cosas y focalizarse más en el free cash flow que genera, bueno, tu cartera, ¿no? Digamos, el free cash flow total que genera tu cartera, que muchas veces no lo ves en dividendos o no lo ves en cotización, pero sí que está ahí, ¿no? Entonces eso quizás sea una lección importante de cambiar muchas veces el punto donde miramos y estar a lo que uno está, que es lo más importante. Y una cosa que este año estoy mirando mucho es la parte del balance del retained earnings y cómo eso evoluciona a lo largo de los años, porque es una de las formas que más me ha gustado para ver cómo pues ves una empresa o puedes catalogar una cosa o la otra. O sea, da una información bastante importante de la empresa y quizás la he olvidado con anterioridad. ¿Y algo que quieras aprender en el futuro, a medio plazo? Pues me llamó mucho la atención. Hay una empresa que se llama Carbon Engineering, que es accionista Bill Gates, y que yo traté de ser accionista, pero no permiten pobres. Entonces, pues no pudo ser. Es, digamos, como privado, y si eres un gran inversor, pues te permiten, no sé con qué cantidades, ¿no? Y esta empresa lo que hace es captaciones de CO2 del ambiente, ¿no? Y es algo que me ha parecido, lo que hacen es captar CO2 para generar combustibles sintéticos. Y es una tecnología que me ha parecido súper interesante, me ha parecido una idea extraordinaria, vamos, sería como una fotosíntesis artificial, ¿no? Básicamente. Me gustaría, es algo que me gustaría tanto a nivel profesional como a nivel de inversor. Sería un sector en el que me gustaría, pero bueno, a nivel inversor no veo alternativas porque creo que se lo van a comer las grandes petroleras, ya sea para explotarlo o para matarlo. Y a nivel profesional, pues es que la verdad es que no me apetece nada. Si cambio de trabajo va a ser para trabajar para mí mismo, no para tener otros jefes, porque entre que estoy contento con los que tengo y que no me apetece nada tener nuevos, no lo veo, no lo veo. Entonces, En unos años te veremos con Gorka LNG Company. no. Yo sí, a ver, cuando tenga el dinero, pues ya que, de hecho ya tengo suficiente como para poder vivir razonablemente tranquilo, pero cuando tenga, digamos, con una seguridad holgada, vamos a decirlo así, pues me plantearé qué hago con la vida. No me metería en nada el sector LNG. Ha estado muy bien para esta parte, pero yo buscaría algo pues tranquilo. Sea como fuera, tiene que ser algo que trabaje para mí y que sea tranquilo y como si realmente pues tengo más o menos las necesidades cubiertas pues con mis dividendos y mi cartera, pues tampoco tienes ese estrés de tener que llegar, que es que este mes tengo que ganar 1.500 euros o tengo que ganar 2.000 euros o tengo que ganar 800. Pues si tienes ya tus necesidades cubiertas, pues bueno, pues si los he ganado bien y si no muchas veces pues es mejor pues no ganarlos y no tener que aguantar
impresentables y este tipo de cosas. Y Y la, mira, vosotros que os gustan las historias, me acabo de acordar de una que es extraordinaria porque la oí yo, y es que había una vez un impresentable y bueno, pues nadie quería estar con él, pues porque en los barcos te encuentras, sobre todo los que mandamos, ¿no? El capitán y el jefe de máquinas a veces somos bastante impresentables, no, no me voy a desincluir, yo creo que no hay nadie que opina esto de mí, pero bueno, podría haber quizás algo, nunca sabes, porque cuando eres el de arriba y todo el mundo te mira, pues hay opiniones de todos los lados y tiene que ser así, ¿no? Y entonces hubo una historia muy famosa de que llamaron a una persona para ir, para embarcar y además embarcar con él, con este señor. Y le contestó que mire, que a ver si al jefe de personal le dijo que a ver si tenía plaza para ir a Carabanchel a cambiar algunos filtros o algo, porque desde luego iba a estar bastante mejor ahí con la fauna que hay que con este otro. Y lo gracioso de esto es que esta misma expresión la repetí yo este año y la verdad es que te quedas extraordinariamente. No gusta nada al que la escucha, pero te quedas extraordinariamente bien. le dijiste al jefe de personal, ¿puedes mandarme a Carabanchel? Le dije que prefería estar en Alcalámeco que con este señor. Sí. Maravilloso. Como diría Andrés Montes, que hace tiempo que no lo decimos, La vida puede ser maravillosa. la vida puede ser maravillosa. Sí, Maravilloso. Con una buena cartera puede ser maravillosa. Así es. Si no, no lo podría ser, claro. O tendrías que aguantar. Sería maravillosa, pero no tanto igual. digamos que te da una mayor tranquilidad. Puedes decir esto y quedarte tranquilo. Y de la otra forma, pues seguramente, pues, a ver, un buen profesional con una buena experiencia realmente pues en este sector no tiene que aguantar estupideces, se puede rotar y ya está. O sea, no, lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener una tolerancia porque en todos los sitios, o sea, esto es estadístico. No solamente que haya gente, pues digamos, un poco estúpida o tal, sino que muchas veces, pues hay gente con la que congenias, con la que tienes una alineación de intereses y otra que no. Y sucede lo mismo que en la inversión. Hoy nosotros aquí podemos ver tres empresas y uno de vosotros me puede decir, es que esta directiva no tiene alineación de intereses conmigo. Y yo puedo decir, joder, pues conmigo sí. Pues ¿por qué? Pues porque yo estoy mirando, puede haber una persona que está mirando los dividendos, como a mí me decía, pues yo hablé con un hombre, me decía, es que vosotros habláis aquí de los compounders 10 años, me decía, yo si dentro de 10 años estoy vivo, hago una fiesta. Y claro, pues porque el hombre tenía ya 70 años. Entonces, claro, pues a él no le interesa componer, porque a él lo que le interesa es cobrar esos dividendos y poder irse a cenar con la mujer, porque igual el año que viene no puede. Y otro dice, joder, es que a mí no me interesa que me den estos dividendos porque veo que la posición financiera de la empresa se debilita y además pago impuestos. Yo quiero lo otro. Pues fíjate, la misma empresa y dos visiones completamente opuestas. Y esto en la vida sucede lo mismo. Pues de repente te encuentras con un jefe que por la razón que sea él tiene unas ideas y no sé qué y te está tocando a ti las narices, pero que alucinas. Y, pero sin embargo puede ir otra persona que dice, no, pero es que esto que está... Y a veces esto sucede y hay veces que, bueno, pues también los departamentos de personal tienen que entender que estas cosas suceden y, bueno, no pasa nada, es natural. Supongo que ya lo saben, o sea, no es algo que sea novedad. Ellos generalmente hacen su trabajo pues razonablemente bien o muy bien en algunos casos. Yo también, en ese sentido, pues estoy, bueno, razonablemente contento, porque después de estar 7 meses y ir quedándote atascado por todo el mundo, pues siempre te coges tus enfados, ¿no? Pero bueno, pues es una cosa que es entendible y natural y seguramente algo de parte de culpa, pues quizás también tuviese yo. Y esto pasó tal cual, lo que dices del dividendo, en Londres, con una empresa que tenemos los dos en cartera, con Judges Scientific, que hace un par de años estabas tú también, Adrián, ¿no? Sí, yo estaba a tu lado. Sí, estabas a mi lado. Pues justo le comenté yo esto a David Chicurel, o David Chicurel, bueno, es francés, aunque está en Reino Unido, y le comenté esto, el tema de los dividendos. Le dije que por qué con esa tasa de reinversión, o sea, esa rentabilidad que hacía en las compras, ¿por qué repartía dividendos en vez de reinvertirlo? Y me dijo tal cual, me dijo que él ya tiene una edad que podría subirse el sueldo, pero que para él lo más ético era repartir dividendos y que a él le gustaba vivir bien. Entonces, lo más ético en vez de subirse el sueldo, repartir dividendos para él y el resto de accionistas. O sea, que tal cual. Pero bueno, está en el medio, reparte un poco de dividendos, reinvierte un poco, así que Gorka y yo estamos contentos. Claro,
ahí cuando dio el dividendo extraordinario que le cobrarías. Bueno, se le perdona porque gestiona muy bien, la verdad. Sí, no. Entonces, se le puede perdonar, se puede perdonar. Y Gorka, la última pregunta que mucha gente seguro que te está deseando preguntar. ¿Lecturas o material para aprender sobre el sector naviero o LNG? Pues este podcast, porque es difícil encontrar, ¿eh? Pues es que, uf, yo diría que la gente que trate, es que no hay mucho, entonces te tienes que leer y lo que sucede con el sector naviero es que es tan diferente de por ejemplo, de un transporte refrigerado que prácticamente ha ido a la quiebra o al transporte de portacontenedores. O, fíjate, simplemente un LNG, de ver la filosofía de Gaslow a ver la de TK, ya es totalmente opuesto. Entonces, es extraordinariamente complicado. Yo creo que tendrían que irse a una lectura de materias primas o algo que sea, porque es muy linkado a la materia prima y yo no sé, yo al menos no conozco nada. Yo todo lo que sé del mundo marítimo y del LNG, pues es lo que me ha tocado vivir. Entonces son ya pues prácticamente 15 años, no, más de 15 años ya, casi 16 años encima de gaseros. He estado en prácticamente todos los tipos de gas licuado que existe, desde propano, propileno, amoníaco, butano, bueno, todo, metano ahora, prácticamente todo. Y vas aprendiendo y vas trabajando pues en un sitio, en otro, y vas viendo cómo son las cosas. Pero yo es que creo que lectura, muy complicado. Yo no sé si quizás vosotros hasta sepáis algún libro más de esto, porque yo tampoco es que sepa especialmente, pero sobre todo yo creo que hay que mirar mucha contabilidad y que las cuentas cuadren, porque como las cuentas no nos cuadren, nos están poniendo un CAPEX de mantenimiento que nos lo colocan como orgánico y nos hacen creer que están mejorando los barcos y lo que están haciendo es manteniendo. O que este tipo de triquiñuelas o nos renuevan, dicen, ampliamos flota, pero luego achatarran las viejas. No, no has ampliado nada, lo que has hecho es renovar. Esto, campeones, esto es mantenimiento, no es renovación. O sea, es renovar, pero no es crecimiento. Entonces, creo que un poco de contabilidad y algo linkado a materias primas sería. Luego, quizás hay algo de literatura, pues un poco más anecdótica con lo que hay o lo que deja de haber, pero bueno, no, yo la verdad que nunca he leído nada, o sea que no puedo recomendar nada con garantías. Adrián, ¿cuál recomendarías tú? The Shipping Man. Yo creo que es de los mejores libros, no solo del sector naviero, sino de negocios que he leído nunca. Sí, puede ser. Habrá que tomar nota y darle una leída. Bueno, Gorka, no está mal, ¿eh? Casi 2 horas. Queremos darte las gracias por esta masterclass sobre transporte marítimo, sobre inversión en dividendos. Gracias por tu transparencia. Y para terminar, te cedemos el micro para saludar, para hacer spam de valor, para lo que quieras. No, bueno, pues dar las gracias a vosotros, que bueno, pues es un podcast de referencia en inversión y por lo que os he comentado, para mí, pues el mero hecho de tener la invitación y salir aquí, pues para mí ya es muchísimo, ¿no? Pues yo soy un inversor amateur y particular, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que he podido ir mejorando. Ahora tengo mi pequeño canal de YouTube o mi blog, que sigue siendo casi como cuando empezó. Pero bueno, quizás pues me he hecho un poquito más conocido o hago algún de esto, pero ya os digo que para mí pues sois un podcast de referencia que llevo, como he estado aislado y no me dejaban descargar los podcasts, pues no los he podido escuchar. Ahora me tengo que empezar a poner un poquito al día y para mí, pues eso, que sois dos personajes auténticos, un podcast extraordinario y el hecho de estar aquí, pues para mí es un honor total y el compartir, pues, este trocito, ¿no? De mi conocimiento, ¿no? Que es algo, pues, poco habitual, vamos a decirlo así, porque no hay demasiada gente, porque supongo que habrá mucha gente que sabe mucho más que yo de esto. Pero bueno, pues poder compartirlo y pues dar una visión o dar una opinión y animar sobre todo a gente pues que no invierte, que pierda el miedo y que vean que un particular, un amateur, pues ha podido, pues bueno, pues no vamos a decir que será Mancio Ortega, pero bueno, pues vivir un poco mejor, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues espero que a la gente le guste el podcast y la entrevista. Bueno, dejaremos
en los comentarios los enlaces tanto al blog y al canal de YouTube de Gorka. Para terminar, Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.